Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla de matemática sentimental, matemática en cuarentena, el ciclo este de charlas que creé a principios de abril con esta situación de la cuarentena. Cuando comenzó esta cuestión del aislamiento, allá por marzo, yo veía que mucha gente, muchos escritores compartían sus textos por las redes, muchos músicos compartían sus músicas también por las redes, y eso de alguna manera me motivó a decir, bueno, ¿qué es lo que me gusta hacer a mí? ¿Qué es lo que más o menos hago bien? Y me gusta hablar, aprender y enseñar matemática. Eso es algo que me parece, que me agrada hacer, que me llena, y qué mejor que hacerlo con compañeros, con amigos, con gente con ganas de aprender, o sea, el conocimiento matemático se construye compartiéndolo. Así que a principios de abril comencé con este ciclo de matemática en cuarentena y comencé a dar algunas charlas, convocando alumnos de General Sarmiento, a otros amigos, y la cosa fue evolucionando de modo que como la gente se enganchaba, encontraba eco, encontraba respuestas para que me acompañaran en estas iniciativas, dije, tengo que hacer un canal de YouTube para compartir estas experiencias. Y en el camino también comencé con el siglo Conversaciones Matemáticas, con matemáticos de todo el país. Y bueno, en este sentido pensé, qué bueno que invitar a alguien más que quiera compartirnos su conocimiento, su gusto por la matemática. Así que en la última charla que hicimos, el 20 de junio, que di una charla sobre series de Leibniz, la pueden encontrar en el canal de Matemática Sentimental. Gustavo hoy nos iba a hablar sobre la teoría de conjuntos de Georg Cantor. Para los que no lo conocen, muchos ya lo conocen a Gustavo, pero otros quizás no. Gustavo es licenciado en matemática, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de matemática también, egresado del Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, y desde el año pasado es doctor en filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Así que para mí es realmente un placer. Conozco hace muchos años a Gustavo, a Gisela, su esposa, también matemática. Así que es realmente un placer, Gustavo, que hayas decidido acompañarnos en este ciclo de charlas en Matemática en Cuarentena. Te cedo la iniciativa, Gustavo, bueno, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nino, muchas gracias por la invitación, gracias por esta iniciativa tuya. Muchas gracias a todos por haber venido, por haberse tomado el tiempo de estar aquí presentes, aunque sea presentes de este modo virtual que tenemos ahora de comunicarnos. Antes de empezar con la charla en sí, quería comentar un par de cosas. La primera, que esta es mi primera charla de Zoom. Es la primera vez que voy a dar una charla en Zoom. Así que estoy un poco nerviosa, casi como un debutante, como si fuera mi primera clase o algo por el estilo. Así que bueno, desde ya les pido disculpas de antemano por cualquier problema técnico o cualquier inconveniente que pueda surgir, que surge de la inexperiencia. Es raro a esta altura de la vida hablar de la inexperiencia, pero es así, la vida tiene estos desafíos a veces. Voy a hablar entonces de la teoría de conjunto de Cantor y quiero también comentar de qué voy a hablar específicamente. En realidad, la teoría de conjunto de Cantor vamos a hablar en parte de los aspectos matemáticos en sí de la teoría de Cantor, pero también de la parte histórica, filosófica y un poco también de la personalidad del propio Cantor, porque yo creo que está todo eso relacionado. O sea, la teoría de conjunto de Cantor no existió en el aire, sino que surgió en un momento histórico específico por una persona que tenía ciertas características específicas, y quiero, además de hablar de los aspectos matemáticos, contar todo ese alrededor de la teoría de conjuntos. De eso se va a tratar un poco la charla de hoy. Bueno, feliz Día de la Patria, feliz Día de la Independencia, ya que hoy es 9 de julio, ahí tenemos la Casa de Tucumán. Feliz Día de la Independencia para todos. Voy a hablar de la vida de Cantor, entonces pensemos desde el principio. Cantor, como dice ahí, nació en San Petersburgo, Rusia, en 1845. Su padre era un comerciante, no sé si decir rico, pero que tenía una posición económica muy, muy próspera, pero tenía problemas de salud. En algún momento empezó a desarrollar problemas de salud, particularmente respiratorios, y entonces los médicos le recomendaron que se fuera a vivir a alguna región donde tuviera un clima más benigno, especialmente en invierno. Los inviernos en San Petersburgo parece que son bastante duros. Entonces la familia, cuando Cantor tenía unos 8 años de edad, se mudó a Alemania. Y Cantor estudió y vivió todo el resto de su vida en Alemania. De hecho, todos sus artículos científicos los escribió en alemán.
y dicen que en realidad de alguna manera se resintió, él sintió un gran pesar por abandonar su patria rusa, y de hecho nunca más, como una especie de protesta contra ese desarraigo, nunca más, dicen, habló en ruso ni volvió a escribir jamás en ruso. Estudió matemáticas en la Universidad de Berlín, obviamente la capital de Alemania, y ahora vamos a contar un poquito de cómo sigue la vida de Cantor. Simplemente acá van a aparecer un par de imágenes ilustrativas. Esto que está acá a la derecha es una placa conmemorativa que aparece en la casa de San Petersburgo, donde Cantor vivió. Está escrito en ruso. Acá está la traducción. Dice, la placa: en este edificio nació y vivió entre 1845 y 1854 el gran matemático y creador de la teoría de conjuntos Georg Cantor. Y acá va a aparecer a la izquierda una imagen que es Georg Cantor hacia 1870, que es cuando más o menos terminó sus estudios en la Universidad de Berlín, justamente. El mayor deseo de Cantor, una vez que, en realidad Cantor, voy a contar esto, él estudió, como digo, en la Universidad de Berlín e hizo su tesis doctoral en un tema relacionado con teoría de números. No descubrió nada nuevo, simplemente lo que él hizo fue encontrar una demostración para un teorema ya conocido, pero una demostración nueva, original para un teorema que ya era conocido. Y en realidad esa demostración, hay que decir esto, no impresionó mucho a sus profesores, que en general comentaron que Cantor era un tipo competente, un joven competente, pero que difícilmente podría llegar a tener alguna idea original en el futuro. Lo cual demuestra cuánto uno puede equivocarse al juzgar a alguna persona. El mayor deseo de Cantor era trabajar en la Universidad de Berlín o en Göttingen. En realidad Berlín o Göttingen. ¿Por qué menciono Berlín o Göttingen? Porque el texto este que estoy citando menciona Berlín o Göttingen, porque en realidad eran los dos, digamos así, polos de poder científico en Alemania. Berlín es la capital de Alemania, era una de las universidades más importantes, y Göttingen, o Göttingen también, era la universidad donde nada más ni nada menos había estado hasta 1855, nada menos que Gauss, y insisto, y próximamente iba a estar nada menos que Hilbert, el gran matemático alemán de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, o sea, era uno de los lugares, ambos, Berlín y Göttingen, eran las dos universidades más importantes de Alemania en ese momento y una de las más importantes del mundo, en realidad. Cantor, como digo, como dice ahí, siempre tuvo el deseo de trabajar en esas universidades, pero en parte, en principio, por poco consideración que se le tuvo al principio, no consiguió un trabajo en Göttingen, ni en Göttingen ni en Berlín, sino que tuvo que ir a trabajar a la Universidad de Halle, yo lo pronuncio así, Halle, o Halle, digamos, también se puede pronunciar, creo. La Universidad de Halle, como dice ahí, comenzó a trabajar en 1869, allí era una institución, como dice ahí, con un pasado distinguido, pero que, hay que decirlo, era considerada una universidad de segundo orden. Durante el resto de su vida, Cantor no abandonó el intento de pasar a Berlín o a Göttingen, pero nunca lo logró, y eso, dice ahí, fue un motivo de frustración constante y una de las causas de las profundas depresiones que sufriría en años posteriores. Una de las causas, y no la única, como ya vamos a ver. Bueno, entonces la situación es así: en 1870, 1869, 1870, Cantor llega a Halle y allí se encuentra con el matemático Heinrich Edward Heine. Esto que estoy citando acá está la referencia, está tomado de una biografía de Cantor que se titula Cantor, la formalización de concepto de infinito, de la editorial de RBA. Heine, quizás el nombre de Heine a ustedes les suene conocido, o a algunos les suena conocido, por un teorema o lema conocido que es el teorema o lema de Heine-Borel. Quizás hayan oído hablar del teorema de Heine-Borel, es el mismo Heine del teorema de Heine-Borel. ¿Por qué? Esta mención que estoy haciendo no es azarosa, sino que tiene que ver con el contexto histórico de la matemática en ese momento. ¿Qué estaba sucediendo en la matemática, en particular en Alemania en ese momento? En ese momento se estaba desarrollando, tanto en Alemania como en Francia principalmente, el llamado proceso de formalización del análisis, la fundamentación del análisis matemático. Voy a detenerme un segundo en esto porque es importante para nuestra historia. ¿De qué se trató? En realidad el análisis matemático fue desarrollado, como es sabido, por Leibniz y Newton a fines del siglo XVII, pero el análisis que conocemos ahora no es el de Newton y el de Leibniz. El análisis que conocemos actualmente surge de lo siguiente: en realidad el análisis que propusieron Newton y Leibniz estaba basado en conceptos, en definiciones muy poco precisas.
el concepto central del análisis de Newton y Leibniz es lo que ellos llamaban el infinitésimo. Un infinitésimo era un número infinitamente pequeño, un concepto que no voy a meterme mucho en esta cuestión para porque no derivarme demasiado fuera del tema, pero digamos que el análisis matemático, tal como desarrollado Newton y Leibniz, estaba basado en ciertos conceptos muy poco claros. Esa sería la idea central, conceptos que eran, en cierto modo, contradictorios en sí mismos. Si uno se ponía, ellos mismos eran conscientes de esto, no estoy diciendo nada que ellos no supieran. Los conceptos en los que se basaba el análisis matemático del siglo XVII y XVIII eran contradictorios, pero si uno se creía las fórmulas que se deducían, o sea, si uno se creía las fórmulas que se deducían de esos principios, en la práctica esas fórmulas funcionaban correctamente. O sea, si uno, pongamos por caso, se creía cómo eran las reglas de derivación, se creía las fórmulas que uno usaba para resolver los problemas prácticos, si uno se creía la validez de esa fórmula, sin preguntarse ¿y por qué eran válidas? Se lo creía simplemente, en la práctica esas fórmulas funcionaban. De hecho, esto se resume, toda esta actitud se resume en una frase que le decía Jean-Léon d'Alembert a sus alumnos de cálculo a fines del siglo XVIII. D'Alembert les decía a sus alumnos, persevera que la fe ya te llegará. O sea, vos esto te resulta medio increíble, medio raro el porqué de las cosas, pero vos perseverá que cuando veas que funciona ya te lo vas a creer. Pero en realidad esta falta de fundamento riguroso para el cálculo del siglo XVIII fue generando problemas, empezaron a aparecer complicaciones, empezaron a aparecer teoremas que eran, o digamos, por ejemplo, por citar un ejemplo concreto, en un momento dado, Leonhard Euler, que fue el gran matemático del siglo XVIII, demuestra, por ejemplo, que -1 es mayor que infinito. Haciendo unas cosas con series, manipulando series de determinada manera, llega a demostrar, entre comillas, que -1 es mayor que más infinito, sin que quedara claro cuál era el error de eso. Estaba claro que eso estaba mal, pero no se entendía muy bien el error, y no se entendía justamente porque había una definición muy poco rigurosa, muy poco precisa de los conceptos que estaban en juego en esas demostraciones, en esos desarrollos. Entonces, durante el siglo XIX, de alguna manera, la comunidad matemática, y como digo, especialmente en Francia y en Alemania, decide que esta situación ya no se puede sostener, que se necesitaba una definición rigurosa para el cálculo, una definición rigurosa para los conceptos del análisis matemático, y justamente fue en Francia y en Alemania que durante el siglo XIX se empezó a desarrollar toda esa fundamentación, esa fundamentación rigurosa de cálculo, que consistió básicamente en definir las cosas con precisión, introducir los conceptos necesarios para esas definiciones y demostrar todos los teoremas de una manera rigurosa. El cálculo, el análisis que uno estudia hoy en día, tanto en las facultades como en los profesorados, no es el cálculo de Newton y Leibniz, sino es el del siglo XIX. Justamente los matemáticos que trabajaron en esa fundamentación del análisis del siglo XIX, digo análisis o cálculo, a veces una cosa o la otra para mí son sinónimos, lo son de hecho. El análisis matemático que uno estudia en los profesorados y en las universidades es el análisis del siglo XIX, el que surge de esta fundamentación. No es el de Newton y Leibniz. De hecho, los matemáticos que trabajaron en esa fundamentación, entre ellos están Weierstrass, Bolzano, Cauchy, Riemann. Si esos nombres les suenan del análisis, está bien, porque son todos matemáticos, como digo yo, con teorema propio, y esos teoremas surgieron justamente durante el proceso de fundamentación del análisis. Digo todo esto, cuento todo esto porque uno de los que estaba trabajando en ese tema era Heine, justamente. Edward Heine, cuando Cantor llega a Halle y se encuentra con él, Heine estaba trabajando en un problema relacionado con la fundamentación del cálculo y que tiene que ver con esta imagen que antes se me escapó y ahora estoy mostrando bien, que es esta. Heine trabajaba en una cuestión que tenía que ver con estas funciones. Acá tenemos unas funciones, acá hay una, acá hay otra, que tienen la característica que son funciones periódicas. O sea, periódicas quiere decir que se van repitiendo periódicamente. Digo, sin entrar en mucha definición rigurosa, simplemente el gráfico se va repitiendo, el mismo gráfico se va repitiendo una y otra vez. Acá tenemos otra función periódica, y acá tenemos otra función periódica que es discontinua en algunos puntos, ¿sí? Tiene saltos en algunos puntos. Todo eso es importante para lo que vamos a hablar. Las funciones periódicas tienen la siguiente propiedad, digamos, y es que se pueden descomponer como una suma de senos y cosenos, dicho así sin mucha precisión, pero para lo que quiero decir alcanza esto que estoy diciendo. El matemático francés a principios del siglo XIX, el matemático francés Joseph Fourier, había
1805, 1806 más o menos, había desarrollado una técnica que se conoce hoy en día como la descomposición en series de Fourier, justamente, que dice básicamente que una función periódica, acá tenemos una función periódica, esta que voy a marcar acá con el cosito de la función periódica, se puede descomponer en senos y cosenos, que son las otras curvas. Las otras curvas son algunos de los senos y cosenos que los que se descompone esta función periódica que está mostrada acá, que sería una onda, la idea sería que una onda complicada, acá se lo llama señal, ahora voy a explicar por qué, una onda complicada se puede descomponer en ondas más sencillas. Esa sería básicamente la filosofía fundamental de la descomposición en serie de Fourier. ¿Por qué es esto útil? Justamente, bueno, primero porque una onda complicada se descompone en ondas sencillas, por un lado, y acá lo llama señal porque esas ondas complicadas, esas funciones periódicas, muchas veces se las interpreta actualmente como señales de radio o sonidos. De hecho, la serie de Fourier, la descomposición en serie de Fourier, lejos de ser una propiedad puramente teórica, pasa a ser es algo totalmente, digamos, tiene aplicaciones prácticas muy concretas. La descomposición en serie de Fourier se estudia en ingeniería como un tema fundamental, porque justamente el análisis, lo que se llama el análisis de Fourier, o sea, el análisis de una onda complicada, descomponiéndola en ondas más sencillas, tiene, insisto, muchísimas aplicaciones prácticas. Por citar una de ellas, cuando uno se hace una ecografía, el ecógrafo en realidad, el ecógrafo básicamente lo que hace es manda un sonido, ese sonido tiene un eco y a partir del eco uno reconstruye una imagen. Esa imagen se reconstruye obviamente a partir del sonido y el sonido es una onda, o sea, esa reconstrucción, esa transformación de sonido en imagen involucra en el medio una descomposición en serie de Fourier. Cuento todo esto para ver la importancia del tema. Heine estaba estudiando la descomposición en serie de Fourier y particularmente cuando Cantor llega, Heine está estudiando este problema que voy a plantear acá. ¿Es única la descomposición en serie de Fourier? Esa es la pregunta que se estaba haciendo Heine cuando Cantor llega a Halle y digamos, le pide Cantor a Heine algún tema de investigación. O sea, llega Cantor como un joven investigador. Cantor tenía 25 años en ese momento, llega, se encuentra con Heine y le pregunta, bueno, ¿qué problema voy a trabajar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Con qué problema puedo empezar a trabajar? Y Heine le propone esta pregunta, ¿es única la descomposición en serie de Fourier? O sea, toda función periódica se descompone en serie de Fourier. Una onda complicada se descompone como suma de ondas más sencillas. Ok, pero esa descomposición, ¿es única o no es única? Esa es la pregunta de Heine. Es una pregunta muy común en matemática, o sea, que algo se pueda hacer es bueno, digamos, pero si es de manera única es mejor, qué sé yo, un número entero se descompone con producto de primos, y eso está bien, pero esa descomposición es única, y eso es mucho mejor todavía. ¿Es única la descomposición en serie de Fourier o no? Esa es la pregunta que se hacía Heine. Y, de hecho, Heine ya había resuelto en parte la pregunta, él sabía que si la función periódica es continua, como en los dos primeros dibujos que había mostrado, la respuesta es que sí, la descomposición es única, pero que si la función tenía ciertas discontinuidades, a veces era única y a veces no. De hecho, la cosa es un poco más complicada porque a su vez Heine para la parte con discontinuidades había agregado algunas hipótesis adicionales. Hay una cuestión medio técnica que no me quiero meter porque tampoco podría manejarla con mucha precisión en este momento, pero digamos básicamente que de alguna manera la pregunta que Heine le plantea a Cantor es la siguiente. Tenemos una función periódica, una onda, pero que tiene discontinuidades. Igualmente, a pesar de esas discontinuidades, ¿la descomposición en serie de Fourier es única o no? Heine sabía, bajo ciertas hipótesis adicionales, que si en cada periodo, en cada pedacito, la cantidad de discontinuidades es finita, Heine sabía que en ese caso, entonces la descomposición en serie de Fourier era única. En ese caso sí era única, pero si la cantidad de discontinuidades era infinita, si en cada periodo era infinita, podía ser que sí o podía ser que no. Esa es de alguna manera la pregunta que le plantea Heine a Cantor, y Cantor empieza a trabajar en eso, y llega a la siguiente idea, y acá es donde entramos en nuestro tema concretamente. El proceso mental que voy a describir ahora de Cantor está bien contado en este libro que para mí es una referencia fundamental de este tema, que justamente es cómo el desarrollo del análisis matemático llevó
a la teoría de conjuntos. O sea, de alguna manera lo que estoy diciendo está citado de este libro prácticamente, está tomado de este libro. En este libro, digo, se cuenta bien el proceso mental de Cantor, que voy a resumir en un par de frases, pero es mucho más complejo, la cosa fue mucho más tortuosa, podríamos decir, y que dice lo siguiente. Entonces, de alguna manera, Cantor llega a esta idea. Él llega, a través de un proceso, insisto, medio tortuoso, llega a esta idea. Él se dice a sí mismo lo siguiente. La descomposición en serie de Fourier de una función que en cada periodo, una función periódica, que en cada periodo tiene una cantidad infinita de discontinuidades, ¿es única o no? Y él llega a esta idea. Para que la descomposición sea, ¿cuánto es? A veces es única y a veces no. Ok. Ahora, ¿bajo qué condiciones podemos garantizar que sí sea única? ¿Bajo qué condiciones es única? Y Cantor llega a esta conclusión. La descomposición en serie de Fourier es única, sí, la cantidad de discontinuidades es infinita, pero pocas. Son infinitas, las discontinuidades tienen que ser una cantidad infinita, pero esa cantidad a su vez tiene que ser pequeña. Me detengo acá un segundo y digo, lo que estoy diciendo, podrán pensar ustedes, es contradictorio, está mal. ¿Cómo? Infinitas, pero pocas. Infinita, cantidad infinita, pero una cantidad pequeña. ¿Cómo puede ser eso? ¿Acaso infinito no quiere decir muchísimo? Infinito es infinito, como infinitas, pero pocas. Bueno, Cantor llega a la idea, ahí es cuando empieza a tener esa primera vislumbre, de que de alguna manera los infinitos se pueden comparar. Hay infinitos más grandes que otros. Hay en algún sentido preciso que él todavía no podía precisar, perdón la reiteración de la palabra, en algún sentido preciso que él todavía no llegaba a captar de todo, había una idea de infinito pero poco. Esa idea queda ahí en la cabeza y de alguna manera necesita formalizar eso. El teorema que le pide Heine y finalmente lo demuestra usando una condición un poco diferente, que tiene que ver con puntos de acumulación, otra cosa diferente, y que es la misma idea pero expresada de un modo mucho más confuso desde el punto de vista moderno, pero le queda en la cabeza esa idea de, tiene que ver infinito, la idea de infinito pero poco está bien, de alguna manera tengo que poder formalizar eso, esa es la idea que le queda a Cantor en la cabeza. Y acá, de hecho, un tiempo después, acá estamos en este momento en 1870, 72, 73, 71, en 1871, 1872 termina de resolver el problema que le plantea Heine. Pero quiero contar esto, ¿por qué estoy contando esto también? Por esto. Él dice así, es en el transcurso de muchos años de esfuerzos e investigación científica que me he visto impulsado lógicamente contra mi voluntad. O sea, cuando él llega a esa idea de los infinitos más grandes que otros, que de eso se trata la teoría de Cantor en el fondo, no es algo que un día se le ocurrió, él dijo, bueno, un día se levantó por la mañana, porque a veces uno podría tener esa idea, ¿no? Cantor un día dijo, a ver, voy a pensar, ¿qué pasa si un infinito es más grande que otro? Y de pronto se le ocurre esa idea y empieza a desarrollar la teoría de conjuntos. En realidad no, él llega y ahí lo dice así, me he visto impulsado casi contra mi voluntad, o sea, es tratando de resolver ese problema que se ve enfrentado a esa idea de que tiene que haber infinitos más grandes que otros, ¿no? O sea, se ve impulsado esa idea, dice, contra su voluntad, pues se opone a tradiciones que habían llegado a ser muy apreciadas por mí. ¿Qué son esas tradiciones? Comento un poquito eso, y tienen que ver con la manera en que se pensaba el infinito en el siglo XIX. Hay dos formas de pensar el infinito, lo que se llama el infinito en potencia y el infinito en acto. Esta distinción la hizo por primera vez en el siglo VI a.C. Aristóteles. Aristóteles fue el primero, insisto, en establecer esta distinción entre el infinito en potencia y el infinito en acto, y por motivos que no voy a desarrollar porque nos llevaría un tiempo largo, él estableció, pero motivos muy concretos, muy plausibles, ¿sí? No es una cosa arbitraria de Aristóteles, estableció que el infinito solo puede ser en potencia, nunca en acto. ¿Qué es en potencia y qué es en acto? En potencia, de hecho, después van a ver más abajo en la escritura de Cantor, efectivamente lo dice, el infinito en potencia es una cantidad que es finita, pero que crece tanto como uno quiera. Eso es en realidad un infinito en potencia. Una cantidad, algo es infinito en potencia, si es siempre finito, pero uno puede, o sea, imagínense algo que yo tengo uno, después agrego otra cosa, 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 y así sucesivamente. Siempre tengo una cantidad finita de cosas, primero tengo una, después tengo dos, después tengo tres, después tengo cuatro, pero eso crece tanto como yo quiera. Eso es un infinito en potencia, es siempre finito, pero potencialmente ilimitado. Eso es el infinito del límite, y es el único que admitía Aristóteles como válido.
El otro infinito, el infinito en acto, es un infinito que cuando uno dice el conjunto de todos los números naturales, por ejemplo, y hago así, porque estoy pensando en una especie de bolsa imaginaria, cuando digo el conjunto de todos los números naturales, ahí uno está pensando a todos los naturales ya, en acto en ese momento, eso es un infinito en acto, es un infinito actual. Bueno, Aristóteles, insisto, en el siglo VI antes de Cristo, no, dije sexto, perdón, dije mal, es cuarto antes de Cristo, Aristóteles del siglo IV, me confundí. Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo había establecido que el infinito solamente era en potencia, nunca en acto, y esa distinción se mantuvo, a esa es la tradición a la que se refiere acá Cantor. Porque esa manera de pensar el infinito como solamente en potencia y nunca en acto se mantuvo como la ortodoxia a seguir durante siglos. De hecho, hasta él, Cantor, es el que rompe con esa tradición que la había respetado tanto, según él mismo lo dice, es el que lo rompe, y de hecho dice más acá abajo, fue llevado casi contra su voluntad al punto de vista de considerar lo infinitamente grande, no solo en la forma de algo que crece sin límites, eso es el infinito en potencia. O sea, cuando dice no solo en la forma de algo que crece sin límites, o sea, no solo como infinito en potencia, sino en la forma determinada de lo completamente infinito. O sea, justamente acá está diciendo Cantor que fue llevado casi contra su voluntad a abandonar el infinito en potencia e introducir el infinito en acto. Él lo escribe esto 10 años después, en 1883, y en el medio de todo un proceso del cual ya vamos a hablar un poquito, pero justamente lo que quiero yo rescatar, lo que siempre he rescatado de esta cita, sobre todo de la primera parte, me he visto impulsado lógicamente casi contra mi voluntad, es lo que decía antes. En matemática en general, cuando se introduce un nuevo concepto, nunca es en el aire, no es porque sí, sino viene como el resultado de todo un proceso, del proceso particularmente en general de resolver un problema. Cantor acá está resolviendo el problema que le plantea Heine, y de resolver ese problema se ve enfrentado a la idea de que hay infinitos más grandes que otro, y casi contra su voluntad, porque además ya el hecho de pensar en un conjunto infinito, cuando él piensa en infinito más grande que otro, está pensando en el conjunto de todas las discontinuidades, y pensar ya de esa manera en el conjunto de todas las discontinuidades es un infinito en acto. Cuando Heine pensaba infinitos, él pensaba en infinito en potencia, o sea, hay una discontinuidad y otra y otra y otra, las discontinuidades nunca se acaban, eso es en potencia. Cantor se ve obligado a pensar en la totalidad, en el conjunto de todas las discontinuidades, y ese conjunto infinito, al hablar de conjunto infinito, estoy hablando necesariamente del infinito en acto que él dice acá, que se ve forzado a introducir. Pero bueno, ahora entramos un poquito en la parte de matemática, volveremos a la personalidad y a la historia de Cantor, pero voy a entrar un poco en la pregunta que se hizo Cantor mismo en esos años de 1873, más o menos. ¿Cómo comparo infinitos? ¿Qué quiere decir comparar infinitos? ¿Qué quiere decir que un infinito sea más grande que otro? Empecemos pensando qué quiere decir que dos infinitos sean iguales, qué quiere decir que dos infinitos sean del mismo tipo, digamos así. Pensemos, en realidad lo que Cantor siempre hace, él nunca lo dice esto explícitamente, pero se adivina de lo que él escribe, que él siempre piensa primero en conjuntos finitos, primero analiza lo que pasa con un conjunto finito, y después ve cómo se puede extrapolar eso a conjuntos infinitos. Siempre, insisto, aunque él esto nunca lo dice, o que yo haya leído explícitamente, siempre se adivina en sus razonamientos que lo piensa de esa manera. Entonces, supongamos que queremos no comparar dos conjuntos infinitos, sino en principio comparar dos conjuntos finitos. A mí me gusta siempre empezar con este ejemplo que estoy empezando a mostrar acá. Imaginemos que tenemos un salón muy grande, imagino un salón enorme, donde hay un montón de sillas, ahí hay algunas mostradas, hay un montón de sillas, un montón pero cantidad finita, estamos pensando primero en conjuntos finitos para fijar ideas, digamos. Entonces tengo un montón de sillas, una cantidad finita de sillas, y una cantidad grande, pero también finita de personas. Hay un montón de sillas y un montón de personas. Y me pregunta, ¿habrá la misma cantidad de... Justamente, quiero comparar las cantidades. ¿Hay la misma cantidad de personas que de sillas? ¿O hay más sillas o hay más personas? Bueno, una forma de hacerlo es contar. Cuento una por una cuántas sillas hay, cuento una por una cuántas personas hay, si me da la misma cantidad, es que son lo mismo, si no, no. Simple. Pero yo estoy tratando de ver cómo voy a poder extrapolar esto a conjuntos infinitos, y el contar para conjuntos infinitos nos sirve. O sea, justamente, ¿qué quiere decir infinito? Infinito quiere decir que no termina. Infinito, no termina. Literalmente quiere decir eso. Entonces, ¿no termina? ¿En qué sentido no termina? Que si yo voy contando uno por uno los elementos, esa cuenta nunca se termina. O sea, si yo quiero comparar dos conjuntos infinitos para ver si son iguales o no, en algún sentido de igualdad que estamos tratando de definir,
Si quiero ver si son iguales o no, no vale, no me va a servir contar los elementos porque esa cuenta nunca va a terminar. Entonces, el mecanismo de contar las personas y contar las sillas para conjuntos finitos funciona bien, obviamente, pero no lo voy a poder extrapolar a conjuntos infinitos. Entonces, ¿cómo hago para comparar? Bueno, lo que hago es le digo a cada persona que se siente. Cada persona elige una silla. Si cada persona, básicamente le pido a cada uno que se siente. Si todas las personas quedan perfectamente sentadas, no queda ninguna silla vacía, nadie queda parado y ninguna silla queda vacía, es que hay la misma cantidad. Si alguna silla quedó vacía, es que había más sillas. Si alguna persona quedó parada, es que había más personas. Simplemente. Entonces, en definitiva, la idea acá es la siguiente. La idea informal, la idea que está acá es, dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Ahora van a ver. Si solo si es posible emparejar cada elemento de A exactamente con un elemento de B. O sea, personas y sillas. Acá son dos conjuntos de cosas, de otras cosas. Es la misma idea. Si yo tengo dos conjuntos y puedo emparejar cada elemento de uno exactamente con un elemento del otro, entonces es que tienen la misma cantidad de elementos. Para conjuntos finitos es una propiedad de los conjuntos. O sea, si yo puedo emparejar es que es la misma cantidad. La idea de Cantor es que eso se puede extrapolar a conjuntos infinitos. Y por eso es que lo pongo entre comillas. Acá estoy pensando que este A y B pueden ser infinitos. Los conjuntos infinitos A y B tienen la misma cantidad de elementos, son el mismo tipo de infinito, si solo si yo puedo emparejar cada elemento de A con un elemento de B. O sea, los conjuntos infinitos. ¿Por qué entre comillas? Porque cuando uno habla de conjuntos infinitos, no tiene mucho sentido hablar de cantidad de elementos, justamente porque no se pueden contar. Pero esa es la idea, extrapolar la noción de tener la misma cantidad de elementos a conjuntos infinitos. Si uno esta idea informal la formaliza un poquito, queda algo de este estilo. Dos conjuntos A y B son coordinables. Cantor decía así, esta palabra la introduce el propio Cantor. Son coordinables. Coordinables tiene la misma cantidad de elementos, dicho en forma más formal, de manera más formal, o tiene el mismo cardinal. Esa es otra palabra que introduce Cantor. Cardinal es como se le llama la cantidad de elementos. Cuando uno trabaja con conjuntos infinitos y la palabra cantidad, la frase cantidad de elementos no tiene sentido usarse, entonces uno usa estas expresiones, ser coordinables o tener el mismo cardinal, que significa tiene la misma cantidad de elementos, dicho de una manera más aceptable. Y lo de emparejar, cuando yo emparejo los elementos, lo que estoy definiendo en realidad es una función biyectiva. Nada, una función biyectiva, entonces es simplemente un emparejamiento que a cada elemento de A se corresponde exactamente a un elemento de B. Lo escribo así, con esta formalidad, que después no voy a usar más, lo de biyectiva lo menciono acá por única vez. Lo menciono acá para que se vea que esta formalización sí tiene sentido referida a conjuntos infinitos. O sea, lo de contar uno por uno no tiene sentido, pero definir una función biyectiva sí tiene sentido en conjuntos infinitos. Uno tiene funciones biyectivas definidas entre conjuntos infinitos. No hay problema con eso, se puede hacer. Entonces la idea de Cantor, la idea básica es esta. Rescatemos esto que es lo fundamental. Dos conjuntos A y B tienen la misma cantidad de elementos, entre nosotros lo podemos decir así, si solo si yo puedo emparejar cada elemento de A con un elemento de B. Veamos algunos ejemplos de esta idea en acción. Empecemos con este ejemplo, números naturales y números cuadrados. Yo lo que voy a decir, lo que voy a demostrar ahora es que hay la misma cantidad, tiene el mismo cardinal, pero voy a decir misma cantidad, de números naturales que de números cuadrados. Y lo que hay que hacer es emparejar, o sea, hacer un emparejamiento que a cada número natural le haga corresponder exactamente un número cuadrado, sin que sobre nada ni falte nada de cada uno de los dos lados. Perdón, ahí va. Bueno, y ahí está. Los naturales, acá me detengo medio segundo en hacer este comentario. Los naturales, ¿incluyen o no incluyen el 0? ¿El 0 es natural o no es natural? Los naturales, ¿empiezan con el 0 o empiezan con el 1? La respuesta es como uno quiera. Es una convención que uno simplemente lo que uno tiene que hacer es elegir una de las dos convenciones y mantenerse coherente con ella, pero es válido considerar los naturales desde el 0 o desde el 1. Es lo mismo, digamos, es lo mismo en el sentido que ambas definiciones son válidas. Yo lo hago desde el 0 por una razón de coherencia histórica en este sentido. Cuando uno piensa en los naturales desde el 1, si uno piensa en los naturales desde el 1, está pensando en los naturales como los números que uno aprende cuando aprende a contar con los dedos. Cuando uno aprende a contar con los dedos, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, etc. Si uno piensa de ese concepto de los números naturales, es natural considerarlos desde el 1.
Pero Cantor justamente definió los naturales, su definición de los naturales, la definición de Cantor, es que los naturales eran los cardinales de los conjuntos finitos, las cantidades de elementos posibles de conjuntos finitos, y el vacío, el conjunto vacío tiene 0 elementos, el 0 es un cardinal finito, entonces si uno piensa cantorianamente, los naturales tienen que empezar desde el 0, y como estamos hablando de Cantor, yo tomo los naturales desde el 0. Bueno, en definitiva está la biyección, el emparejamiento, al 0 le corresponde el 0, al 1 el 1. Obviamente a cada número le estoy haciendo emparejar con su cuadrado, 3 con el 9. Entonces, de este lado están los naturales, de este lado están los cuadrados, no falta ni sobra nada, obviamente esto sigue infinitamente hacia abajo, no sobra ni falta nada de ninguno de los dos lados, y cada número natural está emparejado exactamente en un cuadrado, entonces por lo tanto los dos tienen el mismo cardinal, son coordinables, tienen el mismo cardinal, tienen la misma cantidad de elementos. Este ejemplo es interesante históricamente porque esta observación de que yo puedo emparejar cada natural con un cuadrado, ya lo había hecho Galileo. A principios del siglo XVII, Galileo Galilei se había dado cuenta, él había reflexionado sobre el infinito, y se había dado cuenta de esto, de que uno puede emparejar los naturales con los cuadrados, pero él llegaba a la siguiente conclusión, Galileo dice esto, Galileo, que fue un gran opositor a Aristóteles en temas de física, pero en esto que voy a decir lo apoyó. Galileo piensa esto, dice así, si fuera posible comparar infinitos, si tuviera sentido comparar infinitos, habría la misma cantidad de naturales que de cuadrados, dice Galileo. Y eso es absurdo. No puede ser que haya la misma cantidad porque claramente hay más naturales que cuadrados. Los cuadrados están adentro de los naturales. No puede ser, dice Galileo, que el todo sea equivalente a la parte. El todo, los naturales, no puede ser equivalente a la parte, a los cuadrados. Claramente hay más naturales que cuadrados. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Galileo? No tiene sentido comparar infinitos. O sea, justamente anticipándose negativamente a Cantor siglos después, Galileo dice, no tiene sentido decir que un infinito es igual que otro, o es mayor o es menor. Esa es la conclusión de Galileo. Unos siglos después, estamos hablando 300 y pico de años, 200 y pico de años después, perdón, Cantor va a decir, no, con los conjuntos infinitos sí puede pasar que el todo sea lo mismo, igual que la parte. Una cosa que debo decir acá, que como decía el propio Cantor de 1883, ahí se opone a tradiciones muy queridas por la comunidad matemática en ese momento, y eso tuvo su precio para él. O sea, en realidad la teoría de Cantor fue muy resistida, por cosas raras como esta y otras que aparecían por ahí, la teoría de Cantor fue muy resistida. La comunidad matemática rechazó, gran parte de la comunidad matemática de su tiempo rechazó la teoría de Cantor, y esa fue otra de las razones de sus depresiones, que hablábamos antes de que sufría depresiones porque nunca había podido ir ni a Berlín ni a Göttingen. Y otro de los motivos de su depresión fue ese rechazo que él sentía de la comunidad matemática. Es famoso, siempre se menciona como uno de sus grandes enemigos, a Leopold Kronecker. Kronecker, que fue un gran matemático de la época, se opuso mucho a Cantor, se opuso incluso hasta el punto de Kronecker era un tipo muy influyente, muy famoso en su época, muy influyente, y Kronecker presionaba a las revistas científicas para que no publicaran los trabajos de Cantor. Hasta ese punto Kronecker lo detestaba las ideas de Cantor, llegó a decir que era un corruptor de la juventud. O sea, Kronecker incluso llegaba a tener una enemistad personal más allá de la cuestión de ideas, pero aunque Kronecker es el más famoso, muchos matemáticos de la época se opusieron a Cantor. Por ejemplo, unos años después, Poincaré, gran Henri Poincaré, uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos, escribió algo así como que la teoría de conjuntos es una enfermedad de la que la matemática pronto se va a recuperar, algo por el estilo de la frase de Poincaré. A su vez, Cantor, aunque pocos, tuvo sus defensores muy importantes, algunos voy a mencionar después. Richard Dedekind, David Hilbert, fueron grandes defensores de la teoría de Cantor. Bueno, sigamos con los ejemplos. El hotel de Hilbert, acabo de mencionar a Hilbert como uno de los grandes defensores de Cantor, y Hilbert hacia 1920 propone un ejemplo muy famoso que coincide como el hotel de Hilbert. Lo voy a mencionar porque siempre se lo menciona en relación con la teoría de Cantor, y que dice así: tenemos un hotel infinito, o sea, está la habitación, que sigue los números naturales, están numerados con los naturales positivos, o sea, naturales sin el cero. O sea, está la habitación 1, la habitación 2, la habitación 3, la habitación 4, la habitación 5, la habitación 6, la habitación 7, y así sucesivamente, y estos puntos sucesivos dice que sigue infinitamente. Que sigue infinitamente. Entonces tenemos una habitación con infinitas habitaciones.
En cada habitación hay una persona. Está la persona 1, en la habitación 1 está la persona 1, en la habitación 2 está la persona 2, en la habitación 3 está la persona 3, y así sucesivamente. Hay una regla del hotel que dice que en una habitación no puede haber dos personas. En ninguna de las habitaciones puede haber dos o más personas. Esta regla del hotel tiene que ver con la biyección, con el emparejamiento. O sea, tiene que ver con un emparejamiento perfecto entre personas y habitaciones. Está la persona 1 en la habitación 1, la persona 2 en la habitación 2, y así sucesivamente. El emparejamiento es perfecto. Todo bien, pero de pronto llega la persona 0. Llega la persona 0 y dice, quiero una habitación. Necesito una habitación, bla, bla. Bueno, pero le dicen, no, mire, señor 0, señora 0, hay un problema, el hotel tiene esta regla de que no puede haber dos personas en la misma habitación, el hotel está completamente lleno, no hay lugar para usted. Pero se le dice, no, no, esperen, yo tengo una idea. Lo que tengo que hacer es, yo paso a la habitación 1, y el 1 pasa a la habitación 2, y el 2 pasa a la habitación 3, y el 3 pasa a la habitación 4, y el 4 pasa a la habitación 5, y el 5 a la 6, y el 6 a la 7, y así sucesivamente. Y de esa manera 0 tiene una habitación, 0 pasa a la habitación 1, y todos los demás tienen, nadie queda en la calle. O sea, acá el que nadie queda en la calle está garantizado porque son infinitas habitaciones. Si fueran solo 6 habitaciones, como se ven ahí, 6 quedaría en la calle, pero 6 en realidad pasa a la 7, y 7 pasa a la 8, y 8 pasa a la 9, y así sucesivamente. Y de esta manera el hotel sigue respetando la regla de que hay una persona por habitación y todos tienen una habitación y nadie se queda en la calle. Ese es el ejemplo del Hotel de Hilbert. Si vamos a la idea más formal matemática que está detrás, si pensamos que las personas son los naturales, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., y las habitaciones son los naturales positivos, 1, 2, 3, 4, 5, etc., lo que estamos diciendo es que los naturales son coordinables con los naturales positivos. O sea, hay la misma cantidad de números naturales, que serían las personas, que de naturales positivos, que serían las habitaciones. Ese es en el fondo lo que está diciendo el Hotel de Hilbert. En realidad esto se puede generalizar, porque acá lo que estamos comparando es un conjunto, que es el conjunto de los naturales, con el mismo conjunto sacando un elemento. O sea, los naturales positivos en el mismo conjunto sacando el 0. Esto se generaliza en el siguiente teorema, que dice que si uno tiene un conjunto infinito, entonces si a ese conjunto infinito le saco un elemento, lo que me queda es coordinable con A. O sea, el teorema dice ahí, un conjunto A es infinito si, solo si, existe algún elemento X, tal que A es coordinable con A menos X. O sea, si le saco un X, lo que me queda sigue siendo coordinable. Es un sí, solo sí, o sea, si a un conjunto infinito le saco un elemento, tengo la misma cantidad, eso es lo que está diciendo básicamente, pero a su vez está diciendo esa propiedad solo la tienen los conjuntos infinitos. Eso es obvio, si a un conjunto finito le saco una cosa, tengo una menos. Me detengo en este teorema por una razón que es la siguiente. Dedekind, como decía hace un rato, Richard Dedekind, gran matemático también de la época, fines del siglo XIX, Dedekind, que fue uno de los que apoyaba a Cantor, uno de los que siempre estuvo a favor de la teoría de Cantor, Dedekind, entendía lo siguiente, o sea, ¿cómo se define un conjunto infinito? ¿Qué es un conjunto infinito? Conjunto infinito, yo lo dije así al pasar hace un rato, es un conjunto que no es finito. Infinito es que no es finito, que yo lo cuento, la cuenta nunca termina. A Dedekind en realidad eso no le gustaba. Le parecía, y en general se considera así, poco elegante que el objeto principal de estudio del conjunto infinito se definiera por una propiedad negativa. A Dedekind le parecía, digamos, feo, poco elegante, como digo, que se definiera por una propiedad negativa, y entonces él decía que este teorema funcionaba mejor como definición. Entonces Dedekind proponía como definición esto que es un teorema, él lo proponía como definición, definir a conjunto infinito como aquel que es coordinable con alguna parte propia de sí mismo, que es coordinable con lo que se obtiene sacando un elemento. Y de hecho en muchos libros de teoría de conjuntos, conjunto infinito se define efectivamente de esa manera. Ahora, otro comentario sobre este teorema. Uno podría decir, ¿no es obvio? O sea, si tengo una cosa que es infinita y le saco un elemento, sacar un elemento al infinito no le cambia nada. ¿Hay que hacer una demostración de esto? Bueno, hay que demostrarlo porque en realidad hay una frase muy cierta de Felix Hausdorff, matemático alemán también, un poco posterior. Hausdorff decía esto lo escribió en 1914, la teoría de conjuntos es un campo en el que nada es evidente por sí mismo, cuyos enunciados verdaderos son a menudo paradójicos y cuyos enunciados plausibles son falsos. O sea, a veces yo lo parafraseo esto diciendo que Hausdorff decía que en la teoría de conjuntos, especialmente hablando de teoría de conjuntos infinitos,
muchas cosas que parecen obvias son falsas, y muchas cosas que parecen falsas terminan siendo verdaderas. El infinito tiene esas cosas raras, como ya vimos hace un momento, que uno diría, bueno, cuadrados son menos que los naturales, y sin embargo no, hay la misma cantidad. Es por eso, en parte, esas cosas raras del infinito que siempre, más allá de la negación de Aristóteles del infinito en acto, el infinito siempre generó desconfianza en la matemática, siempre generó, con cierta razón, y por eso fue que en parte la teoría de conjunto de Cantor, con todas esas cosas raras que traía, fue muy rechazada. Sigamos con algunos ejemplos más. Los números naturales y los enteros. O sea, vamos a demostrar que los naturales se pueden corresponder, se pueden emparejar con los números enteros. Los dos conjuntos son coordinables, tienen la misma cantidad de elementos. Entonces lo que tenemos que hacer es a cada natural hacerle corresponder un entero de modo tal que no sobre ni falte nada de los dos lados. ¿Cómo podemos hacer esta correspondencia? Lo pongo así como enigmático, todavía no apareció la segunda parte, porque cuando yo enseño esto, cuando lo enseñaba en clases presenciales, siempre planteaba esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos el emparejamiento entre los naturales y los enteros? Y prácticamente siempre, casi inevitablemente, los alumnos hacían este comentario, hacían esta propuesta, proponían esto. Al 0 corresponde al 0 y a cada número su opuesto. Al 0 hay 0, al 1 hay menos 1, al 2 hay menos 2, al 3 hay menos 3, lo cual en realidad no está bien. O sea, ¿por qué no está bien? Bueno, porque yo necesito que acá aparezcan todos los enteros, tanto los negativos como los positivos. Acá tienen que estar todos los enteros para que el emparejamiento funcione bien. Yo creo, es una teoría mía, que en el fondo lo que está pasando acá, la razón por la que casi inevitablemente la propuesta es esta, es que uno tiende a pensar en lo que falta. O sea, tengo los naturales, tengo que llegar a los enteros. O sea, no se piensa, la primera idea que a uno le surge, así, no es pensar en hacer la correspondencia, sino en agregar lo que me falta. Entonces, agrego lo que me falta, que son los negativos, justamente. En general suele pasar eso. Bueno, esta correspondencia no sirve como forma de demostración que los naturales son coordinables con los enteros, no me sirve, como digo, porque para eso necesito que acá aparezcan todos los enteros, tanto los positivos como los negativos, como el 0. Al señalar esto, en general los alumnos, en segunda instancia, sí llegan a la idea correcta, o una de las muchas ideas correctas que uno puede proponer acá, porque no hay una sola respuesta, hay muchas en general, hay muchas correspondencias posibles que uno puede definir, muchas biyecciones. Una forma de hacerlo es así. A los naturales, o sea, voy haciendo, yo necesito que acá aparezcan todos los enteros, una vez cada uno, y entonces lo que voy haciendo es alternando negativo con positivo. O sea, pongo 0, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4, y de esa manera acá me aseguro que acá están todos los naturales. A la larga acá van a ir apareciendo todos los naturales, a la larga acá van a ir apareciendo todos los enteros, y efectivamente a cada natural le corresponde un entero, sin que sobre ni falte nada de ninguno de los dos lados. De esa manera logro demostrar efectivamente que hay la misma cantidad de naturales que de enteros. Esta biyección además es interesante porque hay una forma gráfica, digamos, de pensarla, geométrica, si quieren, de pensarla, que es así. Pensemos a los naturales, a los enteros, perdón, no a los naturales, sino a los enteros en la recta numérica. Acá tengo los enteros representados en la recta numérica, y lo que yo voy a dibujar es un camino que va a ir recorriendo en espiral todos los números enteros. El camino va a empezar con el 0, y al primer elemento, al primer número que toca el camino, le voy a corresponder el 0 natural. O sea, el 0 entero le va a corresponder el 0 natural. Y el camino va a empezar a abrirse en espiral, como digo, y a los sucesivos números que voy tocando le voy a ir haciendo corresponder los sucesivos números naturales. Entonces voy ahí, sigo el camino por ahí se corresponde el 1, el camino sigue para acá, sigue para acá, sigue para acá, sigue para allá. Ese camino, entonces, el primer número que toco con el camino le corresponde el 0, al siguiente el 1, al siguiente 2, al siguiente 3, acá se ve como efectivamente lo que voy construyendo es esa misma correspondencia que tenía antes. Esta técnica del camino, como yo la llamo, efectivamente permite encontrar muchas biyecciones, y la voy a usar a continuación para otra biyección que es entre naturales y racionales, entre naturales y irracionales. Y números racionales, ¿no? Naturales y los números racionales. Pero no puedo usar, no puedo usar esta representación en la recta numérica por lo siguiente. O sea, supongamos que uno dice, ok, hagamos esto mismo, pero para los racionales no se puede hacer literalmente por lo siguiente, porque los racionales son densos.
Es decir, acá yo estoy usando el hecho de que cuando voy, digamos, cuando voy hacia la derecha, voy al primer entero que tengo a la derecha. Empiezo con el 0 y voy al primer entero que tengo a la derecha, y después al primero que me quedó allá a la izquierda, y así sucesivamente. No puedo hacer eso con los racionales. ¿Cuál es el primer racional a la derecha del 0? No existe, no hay ninguno. O sea, ¿es el 0,1? No, porque antes está el 0,01 y antes está el 0,001, etc. O sea, justamente la densidad de los racionales me dice que esta misma idea, así como está literalmente, no la puedo llevar a los racionales. Pero sí puedo usar la técnica del camino si represento los racionales de una manera ligeramente diferente. Entonces acá voy a hablar de naturales, en principio voy a hacer naturales positivos con racionales positivos. Naturales positivos con racionales positivos. Y digo, los racionales los voy a representar de esta forma. Acá se ve que están, o sea, los racionales que son, los números racionales son los números que se pueden escribir como fracción, y acá están todas las fracciones posibles. Arriba, en la primera fila, están todas las fracciones de numerador 1, esto sigue para allá, obviamente, todo el tiempo que uno quiera, sigue infinitamente hacia la derecha, quiero decir. Acá están todas las fracciones de numerador 2, las fracciones de numerador 3, y así sucesivamente. Esto sigue infinitamente para abajo y para la derecha. Ahí están todos los números racionales. Si uno, obviamente, si uno piensa esto que sigue infinitamente, están todos los racionales, porque están todas las fracciones posibles. Y acá las flechitas me van marcando un camino. Empieza acá, bueno, se ve el camino, ¿no? Lo ven claramente. Y lo que voy haciendo es recorrer ese camino e ir asignándole a cada número racional el orden en ese camino, digamos así. O sea, a este, el primer número de camino corresponde el 1, al siguiente el 2, al siguiente el 3, al siguiente el 4, y quiero llegar a este, y acá hay un problema. Porque este sería el 2 medios, y el 2 medios es el mismo número que el 1. O sea, si al 2 medios les iba a corresponder el 5, al 1 y al 2 medios, el 1 y al 2 medios, que es el mismo número, les estaría haciendo corresponder naturales diferentes. O sea, este no me puede corresponder el 5. ¿Qué hago entonces? Bueno, lo omito. Me lo salteo, ese no va. Entonces, al siguiente le corresponde el 5, al siguiente el 6, y así sucesivamente. Y la idea siempre es la misma. Cuando llega una fracción que están en un colorcito diferente, no sé si se nota, las que repiten algo anterior están en un color diferente. Cuando llega una fracción que repite una anterior, o sea, 2/4, que ya estaba considerada como un medio, la salteo simplemente. Entonces, de esa manera voy logrando efectivamente una biyección entre los naturales y los racionales positivos. La misma idea me daría una biyección entre los naturales o entre los opuestos de los naturales, hay -1, -2, -3, los enteros negativos, digamos, y los racionales negativos. Poniendo un signo menos delante de todo, para decirlo fácil, tengo una biyección entre los enteros negativos y los racionales negativos, y a su vez 0 con 0, y eso me da globalmente una biyección entre los enteros y los racionales, que a su vez, como los enteros tienen la misma cantidad que los naturales, termina siendo que naturales y racionales tienen la misma cantidad de elementos. O sea, naturales y racionales son equivalentes, son coordinables. Bueno, N y R, acá es donde la cosa se pone interesante, porque si todo fuera coordinable con todo, hemos visto naturales, enteros, naturales positivos, cuadrados, racionales, todos son coordinables. Todos con todos. Todos tienen la misma cantidad de elementos. Ahora, si todos los conjuntos fueran coordinables, si todos fueran equivalentes, ya está, como no hay gracia, terminó todo, ya está, fue, no hay ninguna cosa que estudiar. Pero acá, en este punto que estamos a punto de entrar ahora, es donde la cosa se pone interesante. N y R no son coordinables. O sea, si voy pensando en los conjuntos numéricos, si paso de los naturales a los enteros, son coordinables. O sea, naturales y enteros tienen la misma cantidad de elementos, están en el mismo nivel de infinitud. Cuando paso a los racionales, tengo el mismo nivel de infinitud. Naturales, enteros y racionales, naturales, enteros y racionales, tienen la misma cantidad de elementos, están en el mismo nivel. Cuando paso a los reales, ya no. Ahí subí a un nivel mayor. De eso vamos a hablar. Entonces vamos a demostrar que N y R no son coordinables. En realidad, formalmente sería por el absurdo. Supongamos que sí, pero yo voy a tratar de explicarlo de una manera más simple. Supongamos que uno intenta hacer la biyección o sea, hacer una correspondencia entre naturales y reales. A cada natural le corresponde un número real. Acá estoy yo con un ejemplo. Esto sería lo que se llama un ejemplo generalizador. O sea, es un ejemplo, pero que en realidad lo que yo voy a hacer con este ejemplo se puede hacer con cualquier otro. O sea, uno podría fácilmente transformar esto en una demostración con letritas, digamos así, si me permiten. Pero lo voy a hacer con el ejemplo porque la idea que uno va a desarrollar este ejemplo se puede hacer siempre. Entonces tengo los naturales, digo, y a cada natural dice corresponde de alguna manera a un real. Acá están los reales escritos obviamente en forma decimal, fíjense.
Acá hay un detalle que es importante tomar en cuenta, que es este. Acá está, por ejemplo, el número 11, ¿no? 11,00000 es 11. Pero el número 11 se puede escribir de dos formas, que es 11 o 10,9 periódico. Aclaro acá por las dudas, porque a veces esto genera dudas. 10,9 periódico, 10, con infinitos 9, es 11. No es el número inmediato anterior de 11, que no existe. Como decíamos antes con la densidad, el número inmediato anterior al 11 es algo que no existe en los racionales ni en los reales. 10,9 periódico es 11. Yo podría elegir escribir el 11 como 11,000 o como 10,9 periódico. Y decido, como parte de la demostración, pongo la condición, adopto la convención de que siempre que tenga esa opción de elegir entre el 9 periódico o no, el 9 periódico nunca lo escribo. O sea, si algún número me da chance de escribirlo con 9 periódico, no lo hago. El 9 periódico no va a aparecer, simplemente para evitar ambigüedades. Entonces tengo, insisto, propuse una biyección entre los naturales, una correspondencia biunívoca, una correspondencia 1 a 1, como también se dice, entre naturales y reales. ¿Qué pasa con esto? Ok. Miro la parte, la mantisa, creo que se llaman las cosas, o sea, lo que está detrás de la coma de cada número. Ahí se me forma una especie de matriz infinita, que sigue infinitamente hacia la derecha y hacia abajo, y de esa matriz voy a fijarme en la diagonal, que son estos números que voy a marcar acá. Por eso esto se lo conoce como la demostración de la diagonal, la famosa demostración de la diagonal de Cantor. Entonces lo que voy a hacer, a partir de esta diagonal, es construir un nuevo número. El número va a empezar con 0, no importa la parte entera, 0, podría ser cualquier otra, no importa. Y después lo que voy a hacer es moverme por la diagonal y cambiar el número. O sea, acá hay un 3, entonces en el nuevo número, como primera cifra, voy a poner un 4. Acá hay un 0, entonces en el número que estoy construyendo, como segunda cifra decimal, voy a poner un 1. O sea, acá hay un 0, pongo un 1. Acá hay un 0, pongo un 1. Acá hay un 5, pongo un 6. Si fuera un 8, pondría un 0. En el número que voy a construir nunca voy a poner 9, simplemente para que no me surja, aunque sea por accidente, un 9 periódico. Para evitar el 9 periódico, en el número que voy a construir el 9 no lo pongo. O sea, si acá había un 8, pongo 0. Lo importante es que el número que voy a poner es diferente de cada número de diagonal. Lo que estoy haciendo es esto. Entonces 0, acá la primera cifra era un 3, pasa a ser un 4, era un 0, pasa a ser un 1, etc. Construyo el número 0,41162 en este ejemplo. En cualquier otro ejemplo que yo proponga, siempre puedo construir un número que construyo, insisto, con el mismo mecanismo. ¿Qué tiene de característica el número? Este número no es ninguno de estos. No importa qué ejemplo ponga, este número que acabo de construir acá no es ninguno de estos. ¿Por qué? ¿Cómo puedo estar seguro que este número no es ninguno? Y porque fui cambiándole una cifra. O sea, ¿por qué este número no es el primero? Porque la primera cifra decimal es diferente. ¿Por qué este número no es el segundo? Porque la segunda cifra decimal es diferente. ¿Por qué no es el tercero? Porque la tercera cifra decimal es diferente. ¿Por qué no es el número que ocupa la posición 722? Porque la cifra 720, la cifra del número 722 es diferente. Este número es diferente de todos estos. Entonces, por el absurdo sería si la función era biyectiva no lo es, pero a mí me gusta pensarlo más fácilmente así. Imaginemos, volvemos a la imagen de las personas y las sillas. Supongamos que las personas, los números naturales son personas y los reales son sillas. Entonces le digo, señor 0 o señora 0, siéntese en esta silla. Señor 1, siéntese en esta silla. Señor 2, siéntese en esta silla. Bueno, no importa cómo yo lo siente, siempre queda una silla vacía. Este mecanismo me dice, no importa cómo distribuyas a las personas en las sillas, siempre alguna silla te va a quedar vacía. O sea, hay más sillas que personas. Los naturales son más que los reales. No hay manera de lograr que todas las personas se sienten en las sillas. Entonces, justamente, eso se dice así. El cardinal de los naturales es estrictamente menor que los reales. Hay más números reales que naturales. No en el sentido trivial de que lo contiene, sino que hay más. Pasé a un nivel de infinitud superior. Esto permite o da sentido a esta definición. Se dice que un conjunto es numerable si solo si es coordinable con n. Los conjuntos que son coordinables con n, que en nuestros ejemplos serían, por ejemplo, los cuadrados, los racionales y los enteros, todos esos conjuntos son numerables. R no es numerable. Los numerables se puede demostrar dentro de la jerarquía de los distintos cardinales infinitos, son los más pequeños. Justamente, y ahora viene aquello de antes. ¿Qué quiere decir infinito pero pocos? Quiere decir numerable. El infinito pero poco que intuyó Cantor allá en 1872 más o menos, se le transforma en el 72, 73 en esta idea de numerable. Dice, infinito pero poco es numerable.
De hecho, el teorema de Cantor dice que si las discontinuidades son un conjunto numerable, entonces la descomposición de serie de Fourier es única. Después, más adelante, Lebesgue, otro matemático francés posterior, va a perfeccionarlo introduciendo otras condiciones, pero no importa. De hecho, se lo conoce como el teorema de Cantor-Lebesgue, el teorema perfeccionado, pero eso ya no importa, ya es otra historia. Lo importante es esto, esa idea de infinitos pero poco es numerable. Cantor dice, esta es la idea que yo quería formalizar. Y Cantor usa, famosamente, para designar a los cardinales infinitos, la letra Aleph. Elige la letra, que es la primera letra del alfabeto hebreo, acá está Aleph, es la letra que usa Cantor para designar a los cardinales infinitos, y como los numerables son los más pequeños, les toca el cardinal Aleph 0. El cardinal de los naturales, que es el mismo cardinal de los racionales, de los enteros y de los cuadrados, es Aleph 0. De Cantor en adelante, la letra Aleph quedó para siempre asociada con la idea del infinito, y eso se refleja en un cuento de Borges, probablemente muchos lo conozcan, quizás todos lo conozcan. El Aleph, el famoso cuento de Borges, justamente el Aleph del título se refiere al Aleph en el sentido de Cantor, que tiene que ver con el infinito. De hecho, el Aleph, el cuento habla de un objeto, una especie de esfera que contiene el universo, contiene toda la información del universo. En el fondo, lo que está detrás de la idea matemática detrás de ese cuento de Borges es que si uno toma todo el espacio, R3, el espacio matemático, uno puede demostrar que hay la misma cantidad de puntos en el espacio, en todo el espacio infinito R3, que en una esfera. Son coordinables, hay la misma cantidad de puntos. Entonces, toda la información del universo puede caber en una esfera. Justamente esa es la idea matemática detrás del cuento de Borges. Una pregunta que uno puede hacerse es esta. Bueno, ok, n es Aleph 0. R es más grande. Entonces, ¿R es Aleph 1? ¿O es más grande? O sea, la pregunta es, ¿R es el cardinal de R es el inmediato siguiente o hay alguno intermedio? O sea, este es Aleph 0 y hay alguno intermedio y después viene Aleph 2, o directamente estoy saltando de Aleph 0 a Aleph 1. Esa es una pregunta que Cantor se hizo. ¿Cardinal de R es Aleph 1 o hay alguno intermedio entre N y R que es Aleph 1 y el R en realidad es el Aleph 2? Esa es la pregunta. Bueno, volveremos a esa pregunta en un ratitín. Entonces, tenemos esto. Quiero hacer acá un pequeño comentario. El cardinal de los racionales es lo mismo que el de los naturales, decíamos recién, porque son biyectivos, hay una biyección, ya lo que acabamos de comentar, que a su vez es más chico que los reales. Esta expresión, que es tan rara, demuestra que existen necesariamente números irracionales. O sea, Cantor empezó a hacer esa clase de razonamientos. Como hay más reales que racionales, porque en el fondo estamos diciendo eso, la cantidad de los reales es más grande que la de los racionales, como hay más reales que racionales, tiene que haber necesariamente, los reales tienen que estar completados con algo más. Necesariamente tiene que haber números que no son racionales. Esos números son los irracionales. No es que Cantor descubrió la existencia de irracionales, que ya se sabía desde hacía siglos, pero este tipo de razonamiento de demostrar que existen cosas simplemente porque no pueden no existir, es algo que Cantor empezó a hacer y que a muchos matemáticos le generó mucha desconfianza. Esto de demostrar que algo existe sin exhibir un ejemplo, muchos matemáticos los ponían nerviosos esa clase de razonamientos. De hecho, se puede demostrar, incluso se puede demostrar haciendo una biyección explícita, no lo voy a hacer por razones de tiempo, que los números hay tantos irracionales como reales. O sea, los racionales son coordinables con los naturales y los irracionales son coordinables con los reales. Eso se puede demostrar, insisto, haciendo una biyección explícita entre irracionales y reales, que no voy a hacer por razón de tiempo. Menciono acá este ejemplo porque tiene su interés histórico. Los números algebraicos, dice, es coordinable con n. Son numerables. El conjunto de números algebraicos, se podría decir también, es numerable. ¿Qué son los algebraicos? Lo comento muy rápidamente. Los números algebraicos son lo siguiente. Un número es algebraico si es, lo voy a decir en términos que le van a gustar a Nino, solución de una ecuación polinómica con coeficientes racionales. O sea, un número es algebraico si es la raíz de un polinomio con coeficientes racionales. Por ejemplo, todos los números racionales son algebraicos, pero también hay algunos irracionales. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2 es algebraico porque es solución de la ecuación x cuadrado menos 2 igual a 0. Es raíz del polinomio x cuadrado menos 2. Los algebraicos son entonces algunos irracionales que son raíces de polinomios, de ciertos polinomios. Los algebraicos son importantes porque tienen que ver con las construcciones de corriga y compás, otra historia que no hablaré aquí.
Pero es importante ¿por qué pongo esto y por qué cito a Cantor? Porque este artículo, donde él demuestra que los números algebraicos, que el conjunto de los números algebraicos es coordinable con n, donde él demuestra esto, es el primer artículo donde habla explícitamente de la coordinabilidad. Cuando él demuestra lo de aparte de las sucesiones de Fourier, de las series de Fourier, perdón, ahí todavía no habla de la coordinabilidad, lo enuncia diferente, de una manera más extraña. El primer artículo donde habla explícitamente de coordinabilidad es en este, de 1874, donde demuestra que el conjunto de los números algebraicos es coordinable con los naturales. Y demuestra también que los reales no. Perdón la interrupción. Entonces, los números algebraicos es coordinable con los naturales. Digo, ahí todavía no habla de coordinabilidad, sino simplemente lo que dice es esto. Él dice, los números algebraicos se pueden poner en una sucesión, en la enunciación, y los reales no. Usando una demostración parecida a la diagonal, dice los reales no. Entonces tiene que haber números que no son algebraicos. Básicamente esa es la idea de Cantor. Lo que demuestra Cantor de 1874. Y él dice en una carta que le escribe a Dedekind, porque Cantor durante muchos años escribió con Dedekind, en 1873 le dice así, habría incluido de buen grado y comentarios sobre la distinción esencial de las variedades. Variedades es la palabra que yo usaba en esa época para conjuntos, pero lo omití siguiendo el consejo del señor Weierstrass, o sea, Weierstrass, el famoso Weierstrass. En realidad, lo que dice Cantor acá es que Cantor quería hablar de los niveles de infinitud, de los cardinales y todo eso, y Weierstrass dice, no, mira, Georg, no te metas en lío, esto es muy polémico, ponelo así, los algebraicos se pueden poner en sucesión y los reales no, y no te metas con ese tema de infinitud, que es complicado, pero Cantor sigue desarrollando las ideas, y en 1883, en lo que citaba antes, cuando decía, fui llevado contra mi voluntad, ahí es donde Cantor de alguna manera dice, bueno, no, ya está, de hecho lo dice explícitamente, he llegado a un punto en el que ya no puedo seguir disimulando, tengo que hablar del infinito en acto, y el artículo ese de 1883 es un artículo muy largo, que para lo que sería un artículo científico hoy en día es muy poco habitual, porque tiene mucho contenido filosófico, le hace toda una defensa filosófica del infinito en acto, por qué lo que hace está bien, etcétera, etcétera. Este es el comienzo de ese artículo de 1874, que digo, es el primer artículo donde él habla de la coordinabilidad. El título sería así, traducido, está en alemán, este es el título en alemán, obviamente, sobre una propiedad de la variedad de los números reales algebraicos. Variedad, insisto, es la palabra que yo usaba en esa época para referirse a los conjuntos. ¿Habrá algún cardinal mayor? O sea, el cardinal de R es más grande que el de N. ¿Habrá alguno? Cantor se preguntó esto, ¿habrá alguno mayor? Bueno, ahí llegó, conjeturó, pensó, bueno, tiene que ser R2. O sea, por una cuestión de dimensión. Los reales son una cosa de una dimensión, dos dimensiones tienen que tener más puntos que una. Esa sería la idea de Cantor. Dos dimensiones tienen que tener más puntos que una, y su conjetura fue que R2 tenía que tener más puntos que R. Tenía que ser un cardinal de R2, tenía que ser un cardinal más grande que el de R. De hecho, esto le escribe a Dedekind, esto se lo escribe acá abajo, se ve a Dedekind en el 5 de enero de 1874. Dice, se pregunta eso, ¿es posible hacer corresponder unívocamente? Unívocamente es así, emparejar uno a uno, una superficie, digamos un cuadrado con su frontera, con una línea. O sea, ¿puedo hacer corresponder algo de dos dimensiones con algo de una? El cuadrado con o sin frontera es coordinable con todo el plano, con R2, y la recta con el segmento con o sin sus extremos es coordinable con R. O sea, en el fondo Cantor se está preguntando, y él lo sabía que se estaba preguntando eso, ¿R es coordinable con R2? Dice, en este momento tengo la impresión de que la respuesta a esta pregunta, si bien uno ve aquí tan inclinado al no, que podría parecerle casi superflua la demostración, ofrece graves dificultades. O sea, él está tan convencido que la respuesta es que no, que R2 es más grande, que no se puede hacer esa correspondencia, está tan convencido que R2 es más grande, que dice que casi le podría parecer superflua la demostración. Eso se lo escribe a Dedekind en el 74, pero 3 años después, ¿qué dice ahí? ¿Qué es eso? 3 años después, ahí apareció algo raro, 3 años después, demostró que sí eran coordinables. Se da cuenta, para su sorpresa, en 1877, que 3 años después, digo, en 1877, demostró que R2 sí es coordinable con R. Y acá quiero detenerme un segundo, perdón, quizás me estoy extendiendo mucho con el tiempo, quiero detenerme en esto.
el descubrimiento matemático, la matemática no es algo fácil y lineal, o sea, uno ve un teorema demostrado y ve que están las hipótesis prolijas, toda la demostración muy prolijita, muy bonita, todo bien, pero eso que uno ve tan bonito, tan perfecto, tan prolijito, es el resultado seguramente de muchas idas y vueltas, hipótesis que uno plantea, descarta, vuelve atrás, va para adelante, elige una notación mejor, etcétera, etcétera, y eso le pasa a Cantor. Cantor conjetura que R2 tiene que ser más grande que R en cuanto a cantidad de puntos, y después de 3 años se da cuenta de que no. Seguramente durante ese tiempo intentó miles de demostraciones que no le salieron y en el momento se dio cuenta, no, esto no es así. Y en 1877 se da cuenta efectivamente que R2 es coordinable con R. Le manda una demostración a Dedekind. Dedekind le muestra un error de esa demostración. Insisto, le manda una carta, ¿no? Se escribían cartas muy frecuentemente Dedekind y Cantor. Más Cantor a Dedekind que al revés, en realidad, pero bueno. Cantor le escribe, insisto, a Dedekind contándole su demostración. Dedekind encuentra un error en esa demostración, se le devuelve, le contesta señalando ese error. Cantor corrige el error, se lo vuelve a mandar, y un tiempo después de que le manda la demostración corregida, le escribe esto. Sea usted benévolo y perdone mi afán por esta cuestión y exigir tanto de su amabilidad y sus esfuerzos. Lo que le he comunicado recientemente es para mí mismo tan inesperado, o sea que R2 se coordina con R, ¿no? Tan nuevo que, por así decir, no podrá alcanzar una cierta tranquilidad de ánimo hasta haber obtenido de usted, muy estimado amigo, una decisión sobre si es correcto. Hasta que no me dé usted su aprobación, solo puedo decir que lo veo, pero no lo creo. Escribo así en francés, lo veo, pero no lo creo. Se lo nota como un tipo muy ansioso, ¿no? Toda esta frase al principio dice, quiero saber si está bien, quiero saber si está bien, y es verdad, Cantor era así, dicen que Cantor efectivamente era un tipo muy ansioso, muy efusivo, muy de agarrar, tipo muy, ¿cómo se dice?, extrovertido, muy de hablar alto, de agarrar a la gente, tipo de trato muy efusivo, que a su vez alternaba con momentos de gran depresión. Su sobrina, Alice Goodman, escribe que a veces su tío Georg, se encerraba durante días en su estudio sin hablar con nadie, no porque estuviera trabajando, sino porque estaba deprimido, alternaba esa efusividad con momentos de depresión. Y de hecho, en un momento dado, la relación entre Cantor y Dedekind se resiente por lo siguiente. Cantor lo invita a Dedekind a ir con él a Halle, porque Cantor, ya que nunca podía ir ni a Göttingen ni a Berlín, decide crear un polo de poder en Halle. Entonces dice, bueno, si viene Dedekind, que es un tipo muy prestigioso, vamos a generar mucho acá, y Dedekind se niega. Dedekind se niega en parte porque Dedekind vivía en Brunswick, en una ciudad pequeña, daba clases en un secundario, ni siquiera era un investigador universitario profesional, digamos, y él le gustaba vivir ahí con su familia, tranquilo, y tenía un poco de miedo de la efusividad de Cantor, hay que decirlo también. Esa efusividad de Cantor a Dedekind no le gustaba, entonces Dedekind se niega, y eso resiente su relación. De alguna manera, Cantor nunca le perdona a Dedekind de haberse negado a ir con él a Halle. Bueno, esta es la idea de la primera demostración de Cantor, la cuento rápido por razones de tiempo. La idea es hacer corresponde, o sea, en realidad Cantor vuelve a la idea original. Tengo un segmento que pienso como el intervalo 0,1, o sea, tengo los números entre 0 y 1, y le tengo que hacer corresponder a cada número entre 0 y 1 dos coordenadas, las dos coordenadas de un cuadrado, donde cada coordenada, la abscisa y la ordenada, también son números entre 0 y 1. O sea, básicamente a un número entre 0 y 1 le tengo que hacer corresponder un par de números entre 0 y 1. ¿Eso está bien? De nuevo, para evitar las ambigüedades, suponemos que los números los escribimos en forma decimal, y de nuevo, para evitar ambigüedades, consideramos que no escribimos el 9 periódico, perdón, no usamos el 9 periódico, y la manera de hacer corresponder un número a otros dos se ve acá. Yo siempre esto me imaginé como, imagínense un mazo de cartas que uno lo divide en dos. Entonces voy armando los dos números así. Voy mirando el número individual, y a la primera cifra decimal se lo asigno al primer número, la segunda cifra decimal al segundo número, la tercera cifra decimal al primer número, y así sucesivamente. Me parece que se entiende bien la imagen como a partir de un número genero otros dos. Y de esa manera tengo la biyección, y a su vez la vuelta es igual. Para reconstruir, si tengo el par de números para reconstruir de dónde viene, hago eso. Para tener un número, tomo el par, hago eso, y para reconstruirlo voy barajando. O sea, si tengo la abscisa y la ordenada para reconstruir el número original, tomo la primera cifra de acá, la primera de acá, la segunda de acá, la segunda de acá, y así sucesivamente. El problema que le señala Dedekind tiene que ver con los 9 periódicos. Supongamos que el número fuera así, 0,0909090090909. Ese número está bien, no es un 9 periódico, pero cuando lo transformo acá sí me aparece un 9 periódico. Ahí hay un problema
que Dedekind le señala y Cantor efectivamente consigue resolver. Por razones de tiempo no voy a meter en cómo Cantor lo resuelve, pero se puede ajustar un poquito la demostración para que efectivamente el 9 periódico no sea un problema. Comento acá en la misma carta de 1877 que citábamos recién, más abajito aparece esto, dice Cantor, esto es interesante, la demostración de teorema, dice Cantor, la demostración de teorema C. El teorema C es un teorema que aparece en una carta anterior, donde Cantor demuestra que si el intervalo 0,1 le saca un conjunto numerable, sigue siendo coordinable con el intervalo 0,1, ese es el teorema C a que se refiere. Pero acá pasa esto, dice así, dice ese teorema, la demostración se ve muy simplificada si uno emplea este simbolismo. Si A y B son dos cantidades variables, ¿qué es eso? Cantidades variables son elementos de un conjunto, o sea, él está creando sobre la marcha el lenguaje de la teoría de conjuntos. La idea de pertenencia, de elemento, conjunto, recién se está empezando a elaborar. El símbolo de pertenencia que usamos hoy todavía no existía, lo va a introducir Peano en 1890. O sea, él lo llama así, A y B son cantidades variables, son elementos genéricos de un conjunto A y de un conjunto B, y usa este símbolo por primera vez para hablar de la coordinabilidad. Se pueden ser coordinadas unívocamente entre sí, escribimos esto, que es el símbolo que se usa actualmente para eso. O sea, él va sobre la marcha inventando la notación y se da cuenta que esta notación le permite demostrar el teorema más fácilmente. Eso tiene que ver con lo que decía antes, cómo la cosa se va construyendo sobre la marcha, un ida y de vuelta. De hecho, incluso, como decía antes, Cantor llega a una demostración, Dedekind le señala un error, Cantor la reconstruye, la corrige, o Cantor le manda una demostración. Al escribir la demostración para Dedekind se da cuenta que la notación puede ser mejorada y que eso mejora la demostración. Hay un trabajo conjunto de varias mentes donde la cosa se va armando con mucho más suciedad en las manos de lo que uno se imagina cuando lee una demostración prolija y bonita. Ya estoy terminando. ¿Habrá algún cardinal mayor? Entonces, Cantor, habíamos planteado esta pregunta. ¿Los reales son más grandes que los naturales? ¿Habrá alguno mayor todavía? R2 no es la respuesta, porque R2 es coordinable con R, o sea, la misma cantidad de cardinal de R2 es el mismo que el de R, y R3 también, y R4 también, y R5 y Rn en general es coordinable con R. Bueno, Cantor descubre esto, que se conoce como teorema de Cantor. Acá aparece esto que es partes de A. Si A es un conjunto, partes de A es el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de A. O sea, A es un conjunto, partes de A es un conjunto a su vez, pero que tiene como elementos a los subconjuntos de A. Eso es partes de A, y Cantor demuestra que partes de A siempre tiene un cardinal más grande que A. Ese es el teorema de Cantor. Entonces tenemos esto. Tenemos R, tenemos partes de R tiene como cada elemento de parte de R es un subconjunto de R. Partes de R, que ni voy a intentar explicar qué es porque es una cosa medio enrevesada, pero existe. O sea, si dado cualquier conjunto, existe su conjunto de partes. Partes de R son entonces, tiene como elementos a todos los subconjuntos de A. Partes tiene como elementos a los subconjuntos de partes de R, una cosa medio rara, pero que existe, insisto. Y a su vez tenemos partes de R, y partes de R, y así sucesivamente, en una jerarquía infinita de cardinales infinitos, justamente. ¿Y habrá algún cardinal intermedio? Otra pregunta que surge inmediatamente, que ya la habíamos planteado antes, si hay algún cardinal intermedio. O sea, ¿este es Aleph 0? ¿Este es Aleph 1? ¿O hay algún escalón intermedio entre N y R? Justamente esa es la pregunta. ¿Cardinal de R es Aleph 1 o es más grande? O sea, seguro que no es Aleph 0, pero ¿es Aleph 1 o es aún más grande? Cantor consideraba que sí era Aleph 1, o sea que no había ningún escalón intermedio, que cuando paso de N a R, R es el escalón inmediato siguiente a R. Eso es lo que R es el escalón inmediato a N, que no había paso intermedio, eso es lo que conjeturaba Cantor. Cantor lo conjeturaba, y él lo escribe explícitamente, eso en 1877, lo conjetura, dice, porque todos los ejemplos que encontré, o sea, cualquier subconjunto de R, o siempre me da o coordinable con N o coordinable con R, nunca encontré ningún intermedio, o sea, los algebraicos son coordinables con N, los trascendentes, que son los que no son algebraicos, son coordinables con R, los racionales son coordinables con N, los enteros, etc. O sea, todos los ejemplos que encontré, dice Cantor, o van para N o van para R. Nunca encontré ningún intermedio, no debe haber. Básicamente eso es lo que dice Cantor. Y a esa conjetura de que no existe ningún intermedio y que R es Aleph 1, se lo conoce como la hipótesis del continuo. Cantor pasó muchos años intentando demostrar la hipótesis del continuo. Otra de sus causas de depresión fue su fracaso en lograr demostrar esa conjetura, y pasó muchísimos años, le dedicó mucho esfuerzo y nunca lo logró.
Incluso una vez estuvo convencido de haberlo logrado, escribió una demostración que mandó a una revista científica y después encontró un error y tuvo que mandar una carta pidiendo que no publicaran el artículo porque había encontrado un error en la demostración. Eso fue muy frustrante para él. ¿Qué pasó con eso? O sea, Cantor no la demostró, la hipótesis de continuo, pero en 1939 Kurt Gödel demostró que a partir de los axiomas de la teoría de conjuntos la hipótesis de continuo no puede ser refutada. O sea, a partir de los axiomas de la teoría de conjuntos no se puede demostrar que la hipótesis de continuo sea falsa, no se puede demostrar que sea falsa. Eso significa entonces que es verdadera, uno diría, si no se puede demostrar que es falsa, pero en 1962 Paul Cohen, en un trabajo por el que le dieron la medalla Fields, demostró que a partir de los axiomas de teoría de conjunto tampoco se puede demostrar que sea verdadera. O sea, no se puede demostrar que sea falsa, ni tampoco se puede demostrar que sea verdadera. Es lo que se llama un enunciado indecidible. Justamente el famoso teorema de Gödel es un teorema que dice que si uno tiene un sistema axiomático, todo el sistema axiomático admite un enunciado que es indecidible, que no se puede demostrar ni refutar a partir de los axiomas. La hipótesis de continuo fue el primer ejemplo de un enunciado concreto, ya conocido con anterioridad, de un enunciado indecidible con respecto a un sistema axiomático. Ahora, es indecidible, o sea, los axiomas de teoría de conjunto no permiten demostrar que es verdadera ni que es falsa. Pero entonces, ¿es verdadera o es falsa? Dice sé, pero debe decir es. ¿Verdadera o falsa? Bueno, eso es un tema filosófico que no voy a desarrollar ahora porque ya nos pasamos de tiempo. Muchas gracias. Con eso he terminado. Aquí está la bibliografía que he usado. Muchas gracias por su atención. Y bueno, Nino, dejo el resto en tus manos. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la charla, una charla muy interesante, muy informativa, creo que contaste montones de cosas interesantes para todos, estudiantes, profesores, investigadores. Bueno, hagamos preguntitas. Ahora lo podemos aplaudir, Nino. Ahora aplaudamos, dale. Gracias. Ahora sí. Muy bien, gracias, Javier. Así que... Muy bien. Bueno, ¿quién quiera comenzar una pregunta? Tenemos espacio para hacer preguntas un ratito, antes de que se nos corte. ¿Quién quiere empezar? Nino, estoy acá. Pablo. Bueno, Gustavo, aprovecho y lo presento a Pablo Luis Lescano. Pablo Luis Lescano es egresado del Profesorado General Sarmiento de Matemática y a la vez también es estudiante de Profesorado de Filosofía. Y él tiene muchas intenciones en seguir haciendo maestrías en filosofía matemática. Así que los dejo, dos potencias de saludan, vamos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me gustó mucho tu charla. Tengo una serie así de preguntas, de última después lo podemos discutir. En primer lugar, a Aleph 0 se lo suele llamar número transfinito. Sin embargo, vos no le diste ese nombre. ¿Algún motivo en particular? ¿Es una posición tomada vos respecto a eso? No le di ese nombre porque no quise reducir al mínimo los términos técnicos matemáticos para hacerlo más tranquila la charla, por eso no le di ningún nombre. Pero de hecho, el uso de transfinito acá tiene un sentido especial, porque él habla, de hecho, cuando aparecen paradojas en la teoría de conjuntos, le hace una distinción en lo que él llama el transfinito y el infinito absoluto, por ahí entra la palabra transfinito, pero no, yo no lo llamé de esa manera, simplemente, insisto, para no meter demasiado término innecesariamente técnico. Claro, que a mí lo que me genera ruido es cuando se los consideran como números transfinitos, y todavía no llego como a averiguar, no sé si vos tenés ahí en cuenta, cuál es el criterio que se tiene en cuenta para considerar los números. Supongo que es pensando que los números naturales, o sea, si uno piensa en los números naturales como cardinales de conjuntos finitos, uno extiende la idea de número para conjuntos infinitos. Pero de hecho, Cantor es el que los llama números, efectivamente. De hecho, creo que en la cita habla de números, fijarlo como números, una cosa por el estilo. Y hay una idea, casi yo diría, una intención, porque Cantor cree, con toda razón, que su idea va a ser rechazada y él quiere decir que no, que eso que está diciendo son como una extensión de los números naturales. Él habla de que los números extienden los números naturales. Y entonces quiere decir, no, mira, esto no es raro, simplemente estoy extendiendo lo que ya existe más allá del infinito. Por eso él habla de números. Igualmente hoy en día en matemáticas no se usa mucho la idea de número infinito. Se habla de
Cardinal, justamente. Se usa más la palabra cardinal. Después tengo otra pequeña pregunta. ¿Puede ser, Nino? Sí, dale, dale. Sí. En un momento hablaste de la resistencia, ¿sí? De la comunidad matemática, gran parte de la comunidad matemática, y más o menos me gustaría saber, o dónde puedo averiguar, digamos, qué tipos de argumentos presentaba esa comunidad matemática ante los aportes de Cantor, y a su vez me gustaría saber, digamos, cuál fue la recepción que tuvo, digamos, la comunidad filosófica. La comodidad, mira, en cuanto a la primera, un libro, yo había puesto al final la bibliografía, hay un libro de Ferreiros que menciona ahí en la bibliografía, ahora no sabría cómo volver a abrirle todo para que mostrártelo. Ese libro tiene bastante sobre justamente los argumentos matemáticos que se ponían en contra de Cantor. Y en cuanto a la comunidad filosófica de la época, para serte sincero, no sabría muy bien decirte cómo recibieron la teoría de Cantor. La verdad es que no lo sé, es una pregunta interesante, pero no lo sé. Bueno, en principio, sí digamos, lo más sincero, podría inventarte algo que me mentirte, pero la respuesta sincera es no lo sé. No, genial igual. No, pero bueno, qué bueno. Gracias. Gracias, Pablo. ¿Más preguntas, chicos? Matías, ¿querías preguntar? Matías Camalet. Sí, yo tengo... ¿Se me escucha, no? Sí. Sí. Bien. Tengo ahí una pregunta que me presento, soy alumno del profe, en principio de Gustavo, una materia del profesorado de la UTN. Sí. Y ahí tenía una pregunta que usted lo dijo, pero a mí me ayudó a entenderlo, de hecho. Usted dijo que, bueno, en cierto sentido Cantor iba en contra, o en otro sentido, que el que planteaba Aristóteles en relación a los infinitos, a los tipos de infinitos, a este infinito en potencia y el infinito en acto. Sí. Pero de hecho a mí me ayudó a entender, por lo menos en la teoría de conjunto de Cantor, un cierto paralelismo. Yo como que le veo cierto paralelismo, no sé si me voy a explicar bien, pero Cantor al explicar o al utilizar estos números, que bueno, Pablo ahí lo nombró, ¿no? Los números transfinitos, no vendrían a ser estos tipos de infinitos en acto, justamente, y cuando hablamos de los infinitos, no sé, infinitesimales no, sino los infinitos que utilizamos en los límites, serían los infinitos en potencia. ¿No estaría, en cierto sentido, Cantor como siguiendo con ese juego de infinito en acto, infinito en potencia? Sí, en realidad es correcto que ese juego, es decir, cuando yo dije que Cantor introdujo el infinito en acto, no es que el infinito en potencia desapareció de la matemática. De hecho, lo que vos decís es correcto. El infinito del límite es un infinito en potencia. Hoy en día conviven las dos versiones del infinito en la actualidad, digamos. Lo que sucedía con Aristóteles es que el infinito en acto era considerado absurdo en sí mismo y se descartaba, pero Cantor introduce el infinito en acto, pero conserva el otro, no es que reemplaza uno por el otro, sino que él dice los dos se pueden considerar, y en algunos casos se considera uno y en otros se considera otro. El límite claramente es un caso de infinito en potencia, efectivamente. Perfecto. Gracias. No, al contrario. José, ¿habías levantado la mano? Sí, José Carlos, tu pregunta, dale. Gracias, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, bueno, una pregunta, más que una pregunta, tal vez un comentario, pero puede responderme. Los problemas más interesantes sobre teoría de conjuntos son de orden filosófico. De orden matemático ya sabemos muchas cosas, pero... y sobre todo, bueno, puede confundirse con lo filosófico, sobre todo los procedimientos de raciocinio respecto de eso. El propio Cantor ya se encontró desde el inicio con esos conflictos de raciocinio, usando infinito actual y esas cosas. Entonces voy a colocar una pregunta en esa dirección, sobre un tipo de raciocinio posible. Cuando establecemos una biyección entre los naturales y otro conjunto que vamos a llamar enumerable, muchas veces decimos, al 0 le asociamos tal, al 1 le asociamos tal, al 2 tal, al 3 tal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo sabemos que vamos a llegar al número 1.000.000 a asociar un otro más adelante? O sea, entre el 0 y cualquier número natural hay un número finito de pasos que yo voy a llegar para aquel 1.000.000 asociarle algún otro elemento del conjunto.
¿Percibe? Necesito saber si entre 0 y cualquier número natural hay un número finito de naturales para poder yo hacer ese proceso etcétera, hasta llegar al 1.000.000. Correcto. No entiendo la pregunta. Sí, efectivamente, en realidad no, si ese raciocinio no es en cierta forma circular, porque estoy usando para poder atribuir una función al número 1.000.000, ¿no? Sí. Una función al número 1.000.000, un cierto valor del otro conjunto, preciso llegar desde el 0 hasta 1.000.000. Sí. Pero para llegar desde 0 hasta 1.000.000, necesito saber de que de hecho hay un número finito de pasos para llegar ahí. Entonces, usar finito en ese raciocinio ya no va a ser circular. Bueno, en realidad, de alguna manera uno tiene que tomar lo que se llama alguna noción primitiva. Uno toma, digamos, como noción primitiva la definición de los naturales, como que efectivamente entre 0 y n cualquiera hay una cantidad finita de pasos. Ajá. De hecho, si no, siempre termina cayendo en algún círculo vicioso, en algún raciocinio circular. En algún momento uno tiene que tomar una idea primitiva y decir, bueno, yo, en este caso podría decir como idea primitiva, entiendo lo que son los números naturales, entiendo que de 0 a n hay n pasos, una cantidad finita, y a partir de ahí construyo lo demás. Claro. Porque de hecho, si uno quiere explicar, bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto? Llega un punto en que uno tiene que decir, bueno, por convención, porque sí, por definición, porque es una idea primitiva. Efectivamente, en algún momento uno tiene que tomar un punto de base. La idea en general es que ese punto de base sea lo más sencillo posible. Que en este caso, bueno, si uno piensa... En el fondo, sí, solo para concluir, en el fondo me parece que también está relacionado con algo que Cantor no tenía aún noción, que es el concepto de recursivamente numerable, ¿no? Yo puedo llegar a algo recursivamente o no. Exacto. Bueno, ese concepto de hecho aparece muchas décadas después de Cantor. Cantor está construyendo la idea. De hecho, una crítica que se le hizo a Cantor en su momento, los matemáticos estaban a favor de él incluso, le criticaban su informalidad en ciertas definiciones. Él se basaba mucho en ideas intuitivas, no tenía mucha definición precisa, y eso fue una crítica que se le hizo en su momento. Y efectivamente la idea de recursivamente numerable, la idea de algoritmo, esa clase de ideas, aparecen recién en la década de 1930, así que es muy posterior a Cantor todo eso, efectivamente. Gracias, gracias. No, al contrario. Y llega a las computadoras. Javier García había levantado la mano. ¿Querés preguntar, Javier? Sí. Tengo dos preguntas para Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Sí, la primera pregunta es que me quedé pensando con todo esto que fue desarrollando Cantor en la línea temporal, porque justo vos decías al principio que justo acá, finales del siglo XIX, surgía la formalización del análisis, y ahí surge, en un momento surge... no, perdón, te interrumpo un segundo. No finales, sino eso llevó durante todo el siglo XIX. ¿A finales del siglo XIX? Durante todo el siglo XIX. Claro, y ahí en un momento surge la necesidad de crear, de construir los números reales. Claro. Estuvieron involucrados acá, bueno, Cauchy, Dedekind, Leibniz, si mal no recuerdo, hicieron diferentes acercamientos, ¿no? Entonces, porque está este famoso teorema de Bolzano, que nosotros se lo enseñamos a los chicos, a mí me toca enseñárselo, ¿no? Entonces, que si tengo una función que es continua, y acá positiva, acá negativa, en algún momento corta el eje. Y ellos me hacen la misma pregunta que se hacían en esa época los matemáticos, pero esto es evidente, si haces un dibujito así va a cortar el eje X. No me acuerdo quién fue el que dijo, bueno, pero nosotros no podemos demostrarlo con un dibujo, tenemos que demostrarlo con herramientas propias de la disciplina. Yo tengo que poder demostrar con el sistema axiomático, todo lo que construimos de la matemática, que se va a cortar ahí efectivamente. Bueno, entonces ahí surge cómo construimos números reales, y ahí me quedo pensando, se me pierde en la línea temporal, y cuando Cantor hace todo esto, porque él empieza a comparar los cardinales, ya estaban construidos los números reales. No, todavía no. Todavía no. Todavía no. De hecho, Cantor y Dedekind, ahí con eso, en ese momento empieza Cantor a reflexionar sobre qué son los números reales y empieza a construirlos. Porque de hecho, la primera demostración que hace de que los reales no son numerables, no es con la demostración de la diagonal, sino con encajes de intervalos.
Y entonces empieza a preguntar, bueno, ¿y por qué los encajes de intervalo cumplen la propiedad que yo necesito? Y con Dedekind empiezan ahí a construir los números reales. La construcción de los números reales se completa más o menos a mediados de 1880. O sea que Cantor ahí hizo como el disparador. Muy bueno. Claro, muy exactamente. Bueno. Claro, perfecto, gracias por eso. Y no, la segunda pregunta es más así, no sé, de preguntarte una opinión, porque nada, me interesa saber tu opinión en este sentido, que a mí me ha tocado divulgar esto en alguna actividad de divulgación, ¿no? De extensión universitaria, justamente esto del Hotel de Hilbert, justamente esto de que llegás al cardinal de R que no lo podés aparear con N, y se lo he contado a gente que era totalmente, personas de todas las edades, porque yo tenía un grupo de gente ahí, había un adolescente, un señor mayor, y la gente me seguía y se quedaba muy fascinada, muy interesada en el tema, y bueno, me han venido después a felicitar, todo, ¿no? Porque los atrapaba este tema. Yo siempre me pregunté, te lo pregunto a vos, digo, de tu opinión personal, ¿no? Digo, ¿esto se podría incluir en el secundario, esto, digamos? Porque digo, yo veo que estos temas como que no están. ¿Por qué no podríamos, digo, yo me quedo pensando, ¿por qué no incluimos esto? Si la gente lo sigue más o menos, no es que se lo... Si la pregunta es ¿se puede incluir en el secundario? Mi respuesta es sí, claramente sí, se puede. Es más, yo te diría más, yo creo que debería incluirse cuando se habla de los números reales. Porque justamente, como vos decís, genera fascinación, la idea de que hay infinitos más grandes que otros. De hecho, en el fondo, muchas de las ideas son muy simples. O sea, la idea de emparejar, todo, yo creo que sí. Es más, insisto, debería. Muchas gracias. Y acá me acota mi esposa, que está acá al lado mío, que es profesora de matemática, que de hecho ella lo da incluso en el secundario. Muy bueno, qué bueno. Qué alumnos afortunados. Te leo la pregunta de Guido, sí. Gustavo, que Por no favor. tiene micrófono. Le gustaría que repitas la relación entre el cuento El Aleph de Borges y la noción de infinito de Cantor. Y desde ya te agradece. Bueno, el Aleph, en realidad, en el cuento de Borges, el Aleph es un objeto, una especie de objeto mágico, una especie de esfera, yo me la imagino de cristal, no sé si lo dice el cuento, pero yo me la imagino siempre de cristal, que contiene toda la información del universo. Uno mirando el Aleph puede ver el pasado y el futuro, todo en esa esfera. Y yo entiendo que la idea matemática que está detrás es que si uno tiene, en realidad sería R4, tomamos R3 y a su vez una coordenada para el tiempo. Tenemos 4 coordenadas, 3 coordenadas espaciales y una temporal. Cada punto del espacio-tiempo se puede hacer una correspondencia biyectiva, una correspondencia 1 a 1 entre R4 y una esfera, en el sentido de Cantor. Entonces a cada punto del espacio y del tiempo, a cada punto de la historia del universo se puede corresponder a un punto de esa esfera, y yo creo que esa es la idea que tiene Borges detrás. Esa esfera puede entonces contener cada información en cualquier momento y en cualquier lugar del universo, puede estar contenida en una esfera por esa biyección que hay detrás. Esa es la idea, como yo siempre interpreté en cuento de Borges. Borges sabía de estos temas a nivel de divulgación, pero los entendía muy bien, así que no me parece una interpretación fuera de lugar la que estoy haciendo del cuento de Borges. Me permito agregar a tu explicación, Gustavo, una explicación de índole literaria que aprendí escuchando el podcast sobre Borges que hace Santiago Yach, está en Spotify. El cuento El Aleph, según cuenta Yach, es la versión así resumida, es una suerte de versión de la Divina Comedia de Dante. Fíjense que la amada de Borges en el cuento El Aleph, la que Carlos Argentino Daneri le disputa, se llama Beatriz Viterbo, como Beatriz, la amada del Dante, que Virgilio lo guía en la búsqueda de ese amor, ¿no? Así que bueno, es interesante también la referencia literaria, sí, para complementar tu referencia matemática. Patricio, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. ¿Sí, me escuchan? Un gusto, Patricio, desde Chile también. ¿Viste, Gustavo? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio Chile. Y por la charla, sí, muy interesante. Profesor Gustavo, quería hacerle una pregunta. Yo estudio un doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, sí, en una comunidad de ingeniería civil oceánica donde la computación y el avance tecnológico es súper importante en cuanto al procesamiento matemático. Y en respecto a eso, quisiera preguntarle, o si usted sabe, ¿cuál han sido los avances que ha tenido la teoría de Cantor este último tiempo respecto justamente con la incidencia de la informática o la computación? ¿Hay alguna nueva
mirada quizá o alguna nueva perspectiva en cuanto a esta teoría? Qué pregunta. Principio, de nuevo, debería, si soy sincero, debería responder lo que había respondido al principio de no sé. Pero en principio, amparado dentro de este no sé general que estoy diciendo, tendería a pensar que no. Porque como que a partir de intuición, estoy elaborando la respuesta sobre la marcha. Yo asocio que la computación, los efectos informáticos están fuertemente asociados a lo finito. Uno siempre busca algoritmos que terminen una cantidad finita de pasos, en el peor de los casos a lo infinito potencial, mientras que la teoría de Cantor parte de infinito en acto. Me parece en principio que no hay mucha relación entre ambas cosas, pero así tampoco me atrevería a dar un no taxativo. O sea, muchas veces aparecen relaciones entre aspectos, entre distintas ramas de la matemática que uno ni se imagina, así que podría ser que sí, pero a priori no lo veo muy plausible. Muy relacionado, pero quizá en cuanto, por ejemplo, a elementos que tienen entropía, o quizá algo ahí como desconocido, un cierto error. Yo justamente estudio cómo los ingenieros civiles oceánicos pronostican las marejadas. Ajá. Entonces, en ese pronosticar hay mucha incertidumbre. Entonces, quizá por ahí, no sé, aventurándome, yo tampoco sé, pero quizá por ahí puede haber alguna conexión, ¿no? Podría ser, sí. No, la matemática está llena de caminos misteriosos, así que podría haberla perfectamente. No me atrevería a descartarlo. No, en principio no lo sé, pero no me atrevería a descartarlo. Muchísimas gracias, saludos a todos. Al contrario, gracias. Acá Eda señala en el chat que efectivamente es verdad eso. Acá Eda señala algo muy interesante que yo me estaba olvidando. La demostración de la diagonal de Cantor, la idea detrás de la demostración de la diagonal de Cantor es usada muchas veces en la matemática, y Alan Turing, que es el creador de la teoría moderna de algoritmos, usa su demostración para probar que hay un problema no resolvible algorítmicamente. O sea, efectivamente, quizás no la teoría de conjuntos, pero sí hay muchas ideas asociadas, como la demostración de la diagonal, que efectivamente tienen mucho que ver con la teoría de algoritmos. Sí, es verdad. Es Gustavo, un poco lo que te había dicho hace un rato. Perdón. No, que te había comentado, que te reíste, me pareció, Gustavo, que las computadoras, todo el pensamiento computacional, la iteración, parece una base en lo que como trabajaba, en la forma de trabajo de Cantor. Sí, puede ser. No, la forma de trabajo de Cantor. Bueno, es la forma de trabajo en general. La forma de trabajo de Cantor es la forma de trabajo en general del pensamiento matemático. Gustavo, Mariano Moreno, un estudiante de General Sarmiento, te hace una pregunta en el chat. Te pregunta, bueno, a partir de lo que contaste, se puede establecer una correspondencia entre RN y R. Entonces, pregunta a Mariano si se podría establecer una relación de orden en RN. También si hay algún trabajo sobre eso. Podemos hablar un poco de los órdenes topológicos, pero bueno, no sé, te la dejo la pregunta. Sí, bueno, en principio, a partir de una biyección, si uno tiene una biyección con R, efectivamente uno puede hacer un orden, puede copiar el orden de R en Rn, efectivamente usando esa biyección. Efectivamente, como vos decís, Nino, hay distintos tipos de órdenes que se pueden definir, que definen distintas topologías. La respuesta es sí, se puede definir un orden en Rn. De hecho, se pueden definir muchos órdenes diferentes en Rn con distintas propiedades, distintas características. Pero en cuanto a la pregunta esa, a partir de una biyección uno puede copiar, digamos, toda la estructura de R, de orden o lo que uno quiera, de R a Rn, efectivamente vía una biyección se puede copiar. Eso es así. Bien, tenemos otra pregunta de Pablo Pérez que te dice, ¿se sabe de alguna propuesta de una teoría por fuera de la teoría de conjuntos cantoriana que llega a demostrar, o sea, que evite la indecibilidad, o sea, que demuestre la existencia de infinitos intermedios entre el infinito de los naturales y el de los reales? Sí, en realidad lo que pasa es esto, como yo decía, si uno toma los axiomas estándar de la teoría de conjuntos, eso no permite demostrar ni que es verdadera ni que es falsa, no pueden demostrar ni refutar. Lo que uno más simplemente necesitaría es agregar un axioma a la teoría de conjuntos que sí permita decidir eso. De hecho, se han propuesto axiomas que permiten demostrar o refutar la hipótesis del continuo, pero no hay ninguno que haya sido, digamos, que sea de gusto de todos los especialistas unánimemente, por eso por ahora se mantiene como un problema abierto, sin resolver.
pero sí se han propuesto. De hecho, ahora no me acuerdo, pero hay incluso un axioma que tiene una versión gráfica bastante comprensible, bastante accesible, que es equivalente a que sí existe un cardinal intermedio. Así que hay axiomas que se proponen, pero insisto, no hay ninguno que haya sido de gusto de todos los especialistas como para ser aceptado y dar por cerrada la cuestión hasta ahora. Tengo una preguntita, Gustavo. Pregunta. Ya que hiciste, ¿cómo estás, Gustavo? Tengo una pregunta. Hola. Ya que hiciste el doctorado en filosofía, Sí. ¿viste que está Baruch Spinoza? Habla bastante Sí, lo sobre vi. el infinito, y quería saber si vos habías logrado establecer alguna conexión entre lo que piensa él, el orden geométrico que hace y el infinito de Cantor. Porque él ya trabaja con el infinito de modo actual, digamos. ¿Baruch Spinoza trabaja con el infinito de modo actual? Sí, en realidad... Y él toma como al infinito, como a la naturaleza, como un infinito total, digamos. Sí, lo que pasa es que en realidad hay un aspecto, sí, en realidad, de hecho, yo hablé del infinito como dije que se rechazaba la existencia del infinito en actos, en realidad tiene una excepción, de alguna manera no es totalmente cierto en este sentido. En la Edad Media se produce la fusión, que se llama la escolástica, que es la adopción de la filosofía aristotélica por parte de la Iglesia Católica, y la Iglesia empieza a asociar la idea de infinito en acto con Dios. O sea, el infinito en acto existe, pero es Dios el infinito en acto. Entonces, de hecho, pasa la prohibición, entre comillas, de Aristóteles, pasa a tener este aspecto religioso de pretender que uno puede conocer el infinito en acto equivale a equipararse con Dios, lo cual es una herejía. Pero a su vez Spinoza asociaba a Dios con la naturaleza, por ese lado quizás viene la asociación del infinito con la naturaleza. Pero me parece que es un tipo de infinito, o sea, sería como un infinito kantoriano en el sentido que es un infinito en acto, pero tiene más una connotación metafísica que matemática. Así que Cantor también tenía una connotación metafísica, así que podría haber una relación. Voy yo elaborando de nuevo sobre la marcha. Podría haber una relación, pero en principio no la he estudiado. Para ser concreto de nuevo, no es algo que haya estudiado, pero puede haber una relación efectivamente entre las dos cosas. Genial. Gracias, Pablo. Roberto Ben tiene una pregunta, Gustavo. Sí. No, yo quería comentar que me pareció interesantísimo esto de que Cantor llega a la idea de los distintos infinitos a partir del cálculo, de las series de Fourier. No lo sabía eso y la verdad que me resultó muy interesante saber que llegó a partir del cálculo a una idea más filosófica y fundamental de la matemática. La pregunta que me surgía me surgió un poco relacionado por lo que decías de que Cantor tiene idas y vueltas con Dedekind. Primero piensa que R2 y R no deberían ser coordinables, después que sí. Eso me recordó a pruebas y refutaciones de Lakatos. De Lakatos, que ya se mencionó acá en este canal de matemáticas sentimental en alguna charla anterior. Pero en Cantor vos dijiste en un momento que él dijo algo así como, muy contra mi voluntad llego a esta idea, como que hay una idea de verdad absoluta. Por ahí va por fuera de la matemática esto que estoy preguntando, pero desde un punto de vista filosófico o personal de Cantor, ¿hay algo que puedas agregar sobre eso en su visión? Sí. Cantor yo comentaba recién en una respuesta anterior, hace un minutito, que se había asociado la idea del infinito en acto con Dios. Había una cuestión religiosa que intentar conocer el infinito en acto se equiparaba a pretender equipararse a Dios, lo cual era una herejía. Y Cantor era muy religioso. Cantor era un tipo muy religioso y esa especie de blasfemia, digamos así, le pesaba en su ánimo. Por eso él se resiste a esa idea. Y digamos, por eso dice, fui llevado esto contra mi voluntad, casi contra mi voluntad. Es más adelante, yo no me puse a meterme con todas las ramificaciones del tema, pero más adelante se descubre una paradoja, la paradoja de Russell, que demuestra que la teoría en principio de conjuntos es contradictoria, y cuando Cantor descubre esa paradoja, se entera de esa paradoja, en cierto modo su reacción es, uno diría, de rechazo, pero no, lo siente con un cierto alivio, y entonces ahí crea una idea de que hay dos tipos de infinito. Dice, el infinito absoluto, que está reservado a Dios, y cuando uno se quiere meter en eso aparecen las paradojas, y una especie de infinito más pequeño que es el transfinito. Ahí aparece la idea de transfinito que antes comentaban. Dice, bueno, lo transfinito es lo infinito que el hombre puede conocer, y está el infinito absoluto que está reservado a Dios.
Y ahí como que eso lo tranquiliza su ánimo a decir que, bueno, hay un nivel de infinitud que igual queda reservado a Dios y cuando me quiero meter ahí aparecen paradojas. Esa es su respuesta a las paradojas en realidad. Y por eso él se resiste por esa razón casi religiosa en realidad, en el fondo. Muchas gracias por la respuesta, Gustavo. Gustavo, Juan de la comunidad matemática dejó atacar a Cantor y aceptó su teoría. En realidad hay una frase de Planck, Max Planck, que es el creador o el iniciador de la mecánica cuántica, que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que en realidad la frase está referida a la mecánica cuántica inicialmente, pero se puede aplicar a muchísimos casos, a este en particular. Planck dice así, más o menos, estoy citando de memoria: cuando una idea científica es resistida inicialmente, pero finalmente termina por ser aceptada, en general eso no se debe a que los que se resistían se convencen, sino a que los que se resistían a la idea se mueren y nace una nueva generación que ve esa nueva idea como algo que siempre estuvo ahí y que le gusta. Bueno, eso es lo que pasó. En realidad lo que pasó con la teoría de Cantor es que nació una nueva generación que fue aceptando la teoría de Cantor como algo novedoso e interesante y finalmente la aceptaron. De hecho, la teoría, el momento así culminante de éxito de Cantor se considera 1897, o sea, casi 30 años después de que Cantor inicia, o 20 y pico de años después de que empieza con la teoría. En 1897 se realiza el primer Congreso Internacional de Matemáticas, que está lleno de ponencias sobre la teoría de Cantor, y ese es como el momento de gran éxito de Cantor y cuando la teoría empieza a ser aceptada finalmente. De hecho, de Hilbert, que mencionaba hace un rato, nació en 1862, o sea, es casi de generación posterior a Cantor. Ese cambio generacional es cuando finalmente la teoría es aceptada. Permitime complementar, Gustavo, con una frase famosa atribuida a Hilbert, que sostiene: nadie nos va a quitar del paraíso que ha creado Cantor para nosotros. Exactamente. Con esa expresión y usando encima el término paraíso, con todo lo religioso que eso implicaba, la nueva generación de matemáticos aceptó completamente. Exacto, exactamente. Seguramente varios por ahí lo leyeron. Hay el famoso libro Hombres de Matemática, Men of Mathematics, escrito por Eric Temple Bell, que colecciona biografías de muchos matemáticos. Tiene una biografía sobre Cantor y Kronecker al mismo tiempo, van de la mano por todo lo que representó la relación entre estos matemáticos, y cuenta esto un poco, que durante el primer Congreso de Matemática, en 1897, Cantor asiste finalmente desde el público, viendo las charlas en las cuales finalmente se reconocía su teoría, ¿no? Llegó a ver en vida el éxito de su teoría, digamos. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que se quiera hacer alguna pregunta? No, por mí la charla podría ser infinita, tan infinita como Cantor quisiera. Esa, muy bien, Claudia. Muy bien, Claudia, muy bueno. Gracias. ¿Alguna pregunta más, gente? Los invito a que... No, yo, más que pregunta, Gustavo, que quería agradecerte, porque bueno, hoy al principio dijiste que es la primera vez que dabas una charla en Zoom, y preparaste ahí todo para mostrarnos y demás, y la verdad que eso es algo muy bueno a tomar como ejemplo también para nosotros que vamos a ser futuros docentes, el siempre estar aprendiendo algo nuevo para quienes quieran aprender, así que eso, simplemente agradecerte. Gracias. Sí, bueno, yo quiero, acá me iba escuchándote, Gustavo, me iba a hacer una cosa que quería compartir. Bueno, amé este Zoom, dice Luriana Rodrigo, y acá nos están preguntando cuándo es la próxima charla. Bueno, me alegra, somos 70 y pico de participantes todavía, mucha gente nos fue agradeciendo en el chat porque por razones personales se tenían que retirar. A mí o sea, generamos este espacio cuando comencé con esto, quería compartir con todos con el amor, la pasión que sentimos por enseñar matemática, por aprender matemática, por compartir matemática. No es una construcción colectiva, Gustavo bien lo dijo en su charla, se construye, es la mejor manera de transmitirla, ¿no? Nos están preguntando cuándo va a haber muchas nuevas charlas. Bueno, pronto, con esto de la cuarentena. Mira, acá Guido está desde Bariloche, por ejemplo, nos dicen. También podemos hacer otra charla así que, Gustavo, bueno, nuevamente muchas gracias por... No, gracias a vos. Gracias a vos por la invitación, gracias a todos por haber estado.
Y bueno, nada, muy agradecido realmente. O sea, esto muestra que está muy bien que generemos estos espacios, ¿no? de intercambio. Ahí hay una necesidad, independientemente de la cuarentena, tiene que haber más espacios donde podamos juntarnos a hablar de matemática de esta manera, ¿no? Así que bueno, hago publicidad de nuestras redes, Gustavo. Bueno. A Gustavo lo pueden seguir por su canal de YouTube, Gustavo Piñeiro Matemática. ¿Tu Facebook cuál es, Gustavo? Tengo un Facebook con ese mismo nombre, Gustavo Piñeiro Matemática. Bueno, pueden seguir las charlas de mi canal de YouTube, Matemática Sentimental, se pueden suscribir tanto al canal de Gustavo como al mío. Me pueden seguir en Twitter también, que mi Twitter es Antonio Cafure, @Antonio Cafure, y también tengo un canal de Telegram que se llama Antonio Cafure. Ahí voy volcando todas las novedades sobre las diferentes iniciativas que llevamos a cabo para tratar de compartir entre todos la matemática. Así que, bueno, gracias a todos por estar en este 9 de julio. Feliz Día de la Independencia a todos. Y bueno, Gustavo y yo nos quedamos para despedir a los demás como anfitriones en la puerta del aula y los vamos saludando a todos. Muchas gracias, gente. Hasta la próxima. Gracias. En breve nos vamos a comunicar. Estamos en contacto por el mail también. Recuerden la dirección de mail, Matemática Sentimental. Hasta luego.